¿Qué pasa cuando Google se encuentra con el mundo de Internet de las cosas? No estamos hablando de teoría, hablamos de escalar proyectos reales, conectar miles de dispositivos en segundos y tomar decisiones inteligentes en tiempo real. En este vídeo te voy a enseñar justamente eso, cómo usar Google Cloud para construir soluciones IoT robustas, seguras y preparadas para la producción. También las herramientas que hay en su plataforma y cuál debes escoger según tu caso. Todo explicado paso a paso, con ejemplos reales. Si estás cansado de proyectos que se quedan en el laboratorio o quieres llevar tus soluciones al siguiente nivel, este vídeo es para ti. Lo primero de todo es entender qué es Google Cloud. Supongo que si has entrado a este vídeo es porque al menos te suena lo que es, pero voy a intentar definirlo de una forma fácil. Google Cloud es, en esencia, un conjunto de servicios que te permiten usar ordenadores, almacenamiento y herramientas avanzadas, como análisis de datos o inteligencia artificial, a través de Internet, sin necesidad de comprar o mantener tu propio hardware. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Piensa en la luz o el agua de tu casa. ¿Verdad que no tienes que ir a la central eléctrica ni a la prensa cada vez que enciendes una bombilla o abres un grifo? Simplemente lo usas y pagas según tu consumo. Pues Google Cloud funciona igual, pero con potencia de cálculo y aplicaciones. Olvídate de comprar esos servidores, cables o salas de máquinas. Todo está ya listo en centros de datos de Google que hay repartidos por todo el mundo, a lo que llamamos computación distribuida. Tú solo enciendes lo que necesites desde un panel web o una app. La gracia de la computación en la nube como Google Cloud es su escalabilidad. Es decir, si un día tienes muchas visitas en tu web o aplicación, Google Cloud puede automáticamente darte más recursos, capacidad de procesado o espacio. Y cuando baje el tráfico, reducirlo para que no pagues de más. Algo curioso es que la filosofía de Google es que las propias herramientas que estás utilizando en Google Cloud han sido ya previamente utilizadas por ellos. En el momento en que han probado una herramienta y ven que es buena, la liberan. Obviamente no son un alma caritativa ni una ONG, normalmente ponen una solución de forma gratuita y luego tienen su capa de negocio donde ya tienes que pagar para utilizarlo de forma profesional. Esto que estáis viendo aquí son los data centers o centros de datos, ¿vale? Al fin y al cabo son unos lugares que tiene puestos Google Cloud alrededor del mundo donde tiene todos estos servidores, es decir, los ordenadores que tú vas a utilizar, los discos duros donde vas a almacenar según qué archivos, imágenes, cosas que se utilizan en una aplicación y como digo, pues tienen un poco este aspecto que estáis viendo aquí. En esta herramienta que tiene Google también podéis ver justamente dónde están ubicados estos data centers. Os sale aquí un mapa y podéis un poco pues ampliar para ver en qué sitio están ubicados. Pues desde Alemania tenéis aquí por Europa bastantes e incluso pues bueno, si nos vamos a Latinoamérica, que sé que muchos sois de Latinoamérica, también tienen algún servidor por aquí puesto. En Chile y en Uruguay hay uno en desarrollo y obviamente en Estados Unidos pues bueno, donde más hay, ¿no? Hay un montón de estos data centers y en desarrollo pues imaginaos, hay 3 en desarrollo. Esto será importante después a la hora de elegir tu data center para correr tu aplicación, ya que dependiendo del data center que eliges, pues bueno, habrá una latencia mucho menor, será mucho más rápido y irá mejor. Por lo tanto, lo que se suele hacer es mirar en el mapa los data centers que hay y el que está más cerca de tu ubicación, pues elegir ese. Me gustaría también poneros en contexto en todo el tema este de computación en la nube. AWS, es decir, la solución cloud de Amazon, fue fundada en 2006. En cambio, Google Cloud fue fundada en 2009 y la de Microsoft en 2010. Aunque tanto la de Google Cloud como la de Microsoft, la de Azure, están bastante juntas en el tiempo, ¿vale? Se lanzaron casi a la vez. No sé si lo sabéis, un poco para que entendáis la magnitud de lo que es todo esto. Amazon ya sabéis que empezó como una tienda online de libros y a día de hoy, pues bueno, es el monstruo que está por todas partes, que todos conocéis, pero hasta hace no tanto, en 2016-2017, la tienda online que todos conocemos no era rentable. Lo que sujetaba a Amazon para que a final de mes salieran los números realmente era AWS, su solución en la nube, ya que todo esto de la computación en la nube de AWS fue la primera filial de Amazon que triunfó. Y por otro lado, Google Cloud y Azure, la solución de Microsoft, que viendo que triunfó todo esto, pues empezó a unirse al barco de la computación en la nube para llevarse un poco su cacho de pastel, ¿no? Dicho todo esto, viendo pues AWS, Google Cloud y Azure, la pregunta que se nos viene a la mente sería ¿por qué usar Google Cloud y no las otras dos? Esto es un poco lo de siempre, ¿no? Habrá gente que preferirá la de Amazon, otra gente que preferirá Azure y otra gente que preferirá Google Cloud. Personalmente no me paga Google Cloud, ojalá me pagase, pero yo simplemente pues vengo a decir un poco pros y contras que tiene esta herramienta, Google Cloud. No quiere decir que sea la mejor, tiene una serie de características que son positivas y que tenéis que tener en cuenta para la hora de elegir un proveedor de soluciones cloud, pues bueno, tenedlo en cuenta. Os voy a dar una lista de factores que pueden hacer que elijas a Google Cloud entre los demás competidores de computación en la nube. Obviamente los factores que voy a comentar no son la Biblia, estoy abierto al debate en la caja de comentarios, ya que pues bueno, estos servicios en la nube suelen ir cambiando y tal vez cuando veas este vídeo no son tan buenos en las características que os voy a decir ahora, pero lo dicho, cualquier cosa déjame en los comentarios y estaré encantado
encantado de responderos. El primer factor es que Google es uno de los primeros en inteligencia artificial y machine learning. Por poneros un ejemplo, si hay gente que está metido en todo el tema este de inteligencia artificial o simplemente has ido escuchando cosas, seguramente os sonará una librería que se llama TensorFlow. Esta es una librería de software libre sobre el aprendizaje automático que realmente fue creada por Google, y todo el mundo suele utilizar esta librería para hacer redes neuronales, ya que es una de las más utilizadas y probablemente de las mejores. Luego también en colaboración y compartibilidad son sin duda de los mejores. Todas las herramientas que tiene de compartición, pues como Google Meets, Google Docs, Google Sheets, Drive, etcétera, pues en compartibilidad y productividad no le suele ganar nadie a Google. Por lo tanto, otro factor a tener en cuenta. En cuanto a la seguridad, Google es una de las más preocupadas y que más énfasis hace en ello. Fijaos que cuando subís un documento a Drive suele tardar más de la cuenta. Esto no es porque el internet de tu casa sea malo o porque la infraestructura de Google vaya lenta. Lo que en realidad está ocurriendo es que se está cifrando el archivo. Y se está cifrando tanto la comunicación que se establece para que se suba el archivo, como el archivo en sí y también la ubicación del archivo, haciendo que ni siquiera Google pueda acceder a este. Y también en términos de sostenibilidad, en Google Cloud también están bastante preocupados. Si os fijáis en los centros de datos que os he enseñado antes, en algunas imágenes se ven molinos eólicos y placas solares, ya que el consumo energético de estos centros suele ser muy alto, así que quieren utilizar energías renovables para mejorar en sostenibilidad. Imaginaos el consumo eléctrico que tienen estos centros llenos de procesadores, refrigeradores, ventiladores, infraestructura de red. Es un foco de calor enorme. Por lo tanto, lo dicho, optan por poner placas solares y molinos para que una parte de esa energía provenga al menos de fuentes renovables. Para que veáis justamente esto, en esta herramienta que veis aquí, que también os la dejaré por descripción, os pongo el enlace en pantalla, tenéis aquí pues un selector de regiones donde se prioriza, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? Imaginaos que quiero una solución donde los requisitos del proyecto me han dicho que tiene que haber un factor muy importante de la huella de carbono, ¿no? Pues imaginaos que yo elijo que la huella de carbono es muy importante para mí, el precio digamos que también es importante y la latencia no me acaba de importar mucho porque, bueno, no necesito que la respuesta sea instantánea. Y yo en mi caso tendría que poner que soy de España. Selecciono aquí Spain y como veis aquí, lo que me está recomendando a la derecha, como veis, según pues yo muevo todo esto, veis que me están cambiando las tarjetas de la derecha. Pues lo que me está diciendo es que según lo que yo he elegido aquí, de que la huella de carbono es muy importante, el precio es tirando a importante y la latencia no me importa nada, sobre todo como la latencia no me importa, pues me recomienda Estados Unidos. Me envía pues a una que el precio es bajo, la huella de carbono es muy alta y pues bueno, como la latencia no me importa, pues está en Estados Unidos, está más lejos. Lo que os decía antes de que contra más cerca, pues habrá una mejor latencia. Lo puedo cambiar incluso y poner que la latencia pues también me importa, ¿no? Entonces lo que me ha elegido es coger, al ser de España, me ha cogido pues el que tiene la huella de carbono más alta, el precio es bastante importante, entonces me ha elegido Finlandia. Os la dejo también por aquí para que podáis vosotros meteros y trastear un poco para ver las opciones que tenéis en vuestro caso de uso. Luego, otro factor importante, volviendo a los que tiene Google Cloud, es que también suele ahorrar en costes. Cuando tenemos una máquina que la vamos a utilizar durante mucho tiempo, ahorra costes por recurrencia. Esto es obvio, no es lo mismo contratar una máquina por solo un mes que decirle a Google Cloud que esa máquina la vamos a utilizar todo un año. Contra más tiempo garantices el uso, menos será el precio. También Google Cloud es más fácil de usar para desarrolladores técnicos, ya que todo lo que hay es altamente configurable. Lo veremos más adelante en el curso al crear instancias y demás. Veréis que se pueden toquetear un montón de cosas. Y finalmente, Google Cloud es muy bueno para soluciones de industria. Por eso nos viene muy bien para el IoT o el IIoT, la especialización del IoT en industria. Tiene servicios enfocados en la industria, como los servicios de Machine Learning para solucionar problemas en una cadena de producción, o la visión artificial con modelos preentrenados en los que no tendrás que hacer absolutamente nada, simplemente utilizarlos. Vistas las características, vamos a pasar ahora a hablar del tema de las regiones y las zonas. Es algo bastante importante que he mencionado anteriormente con el mapa, pero bueno, tiene mucho más de sí y hay que enfatizar en ello para que lo entendáis. Imagina que Google Cloud es como una gran empresa de envíos, tipo Amazon o correos, que necesita tener almacenes repartidos por todo el mundo para que tus paquetes lleguen rápido y sin problemas. Google, en lugar de paquetes físicos, maneja datos, archivos, aplicaciones y servicios digitales, y necesita ubicarlos en lugares cercanos a ti para que todo funcione de forma rápida, segura y confiable. Entonces, en términos de localización, tenemos tres componentes para describir estas localizaciones. La primera es la multirregión. La multirregión es como decir Europa, Estados Unidos,
Unidos o Asia. Es un conjunto de centros de datos repartidos por varios países o ciudades de una misma zona geográfica. Se usa cuando quieres que tus datos estén disponibles ampliamente en una región del mundo, sin preocuparte por dónde exactamente. En cambio, en un nivel más bajo está la región, que es como decir Madrid, París o Frankfurt. Es un lugar físico donde Google tiene uno o más centros de datos y tú eliges usar ese sitio porque está más cerca de tus usuarios o incluso por razones legales, por ejemplo, que los datos no salgan del país. Y finalmente, un escalón más por debajo están las zonas. Una zona es como un almacén concreto dentro de una ciudad. Dentro de cada región hay varias zonas, normalmente 3, que son centros de datos separados físicamente, pero muy cercanos entre sí, que se usan para garantizar que si uno falla, el otro siga funcionando. Por ejemplo, en la región Europa Oeste 3 tienes 3 zonas: Europa Oeste 3A, Europa Oeste 3B y Europa Oeste 3C. Si una zona tiene un problema, como una caída de energía, las otras siguen funcionando. Y Google Cloud puede mover tu aplicación ahí automáticamente si tú lo configuras así. ¿Y por qué nos importa todo esto de las regiones y zonas? Pues exactamente por los 4 factores que os he ido mencionando. Primero, por la velocidad, ya que tus usuarios acceden más rápido si estás en una región cercana. Segundo, la redundancia, es decir, si algo falla, otra zona puede continuar dando el servicio. Tercero, por la legalidad, ya que en algunos países los datos deben guardarse localmente y no salir del país. Y cuarta y última, por la disponibilidad. Tened en cuenta, y esto es muy importante, que no todos los servicios están disponibles en todas las zonas, por lo que elegir bien tu región puede darte acceso a más herramientas. Por daros un ejemplo, igual en la región de Irlanda no hay una herramienta de Google Cloud relacionada con inteligencia artificial que sí que está en Estados Unidos. Van por ahí los tiros. Seguro que habéis visto alguna vez las siglas IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, y SaaS, software como servicio. Sobre todo esta última, que está ganando mucha popularidad debido a que muchas empresas están utilizando esto como modelo de negocio. Voy a explicaros cada una de estas 3 con un ejemplo, con lo que lo tendréis perfectamente. Pero antes, hacer un paréntesis porque esta diapositiva que os estoy mostrando aquí, con la que os voy a hacer la explicación, realmente, si lo hago mucho más grande, tiene todo esto, que es un curso que hice de Big Data hace nada, que lo tenéis en mi plataforma de cursos online especializados solo en IoT. Para acceder a este curso solo tenéis que iros a la plataforma de IoT Cursos Online, que siempre os lo dejo en la descripción, y el curso donde explico todo esto del Cloud Computing está en el curso de Big Data en el ámbito de IoT. No solo explico cosas de Cloud Computing, donde ya no hablo solo de Google Cloud, sino también de Amazon, la solución de Amazon y la de Azure, y las comparo entre las 3, pero aparte de todo eso hablo de muchas más cosas, como estadística, el ciclo de vida de los datos, las arquitecturas Big Data en IoT, procesado de los datos, incluso hago una sección muy especializada en inteligencia artificial, donde os enseño un poco las herramientas y diferentes categorías de inteligencia artificial que hay a día de hoy. Y finalmente también la visualización de los datos que se recogen, business intelligence y legislación. Os lo dejo en la descripción por si le queréis echar un ojo. Volviendo a la presentación, tenemos esto de aquí, que son pues las 3 opciones que hay, ¿no? Las que os acabo de comentar. Como veis, los cuadros en azul indican que tú tienes que mantener justo esos servicios. En cambio, en rojo veis que los que están gestionando esos servicios son la nube, en este caso Google Cloud. En local, como veis aquí, todos los servicios que hay, desde las redes hasta los datos, las aplicaciones, los servidores, el almacenamiento, todo esto lo tienes que gestionar tú, ya que está pues en local, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, en un servidor que tengas en una habitación en tu empresa. Pero volviendo a las 3 que nos importan, la primera, IaaS, infraestructura como servicio. Como usuarios podemos cambiar el sistema operativo, el middleware. Por ejemplo, el middleware sería pues el firewall, la ejecución en tiempo real, los datos y las aplicaciones que ejecutamos. Y Google Cloud lo que va a hacer es encargarse de la red, del almacenamiento, de los servidores y de la virtualización. ¿Y eso quiere decir que no podemos cambiar nada de eso que gestiona Google Cloud? Bueno, pues aquí Google Cloud nos va a permitir personalizarlo, pero lo que no nos va a permitir es intervenir sobre ello. Yo como usuario no puedo elegir la IP de la máquina ni el servidor concreto que va a ejecutar la máquina que estoy aprovisionando. Moviéndonos a la de la derecha, a PaaS, plataforma como servicio, fijaos que ya podemos ejecutar menos cosas. Aquí solo nos vamos a preocupar del almacenamiento de los datos y de las aplicaciones que se están ejecutando. Como usuario, imaginaos que gestionas una base de datos y una aplicación con tu frontend y tu backend, y aparte de todo eso no puedes gestionar nada más. Y finalmente el caso del SaaS, que son los modelos que usamos a diario, donde todo está completamente gestionado por el proveedor cloud. Os he puesto aquí en el curso, justamente lo explico, pero os pongo ejemplos, ¿no? El Office 365, Jira, ThingsWorks, todo esto son SaaS. Cuando yo quiero ejecutar, por ejemplo, Google Drive, estoy utilizando la aplicación para subir, descargar o compartir los archivos, pero no me estoy preocupando de nada que haya por detrás. Solo uso lo que me está facilitando la interfaz web. Voy a poner un ejemplo que creo que queda bastante claro. Imaginaos un taller donde arreglan los coches.
En el caso de un IaaS, alquilas el local del taller, el edificio, la luz, el agua y la zona de trabajo, pero no hay herramientas ni equipo. Tú compras y traes tus propias herramientas, pues las llaves, los gatos, las elevadoras, decides la organización del espacio donde vas a colocar todo y te encargas del mantenimiento del equipamiento. Del edificio, la electricidad, el agua y la seguridad perimetral, incluso de la limpieza básica, se encargaría el proveedor. Imaginaos que es Google Cloud. En el caso del PaaS, accedes a un taller completamente equipado. Ya tienes esos elevadores, los compresores de aire, los bancos de trabajo, las herramientas básicas, incluso software de diagnóstico instalado. Tú enfocas tu energía en la reparación del vehículo, sin preocuparte de comprar ni mantener las máquinas. El proveedor se va a encargar del edificio, la infraestructura eléctrica, el mantenimiento de las elevadoras y las herramientas, las actualizaciones del software de diagnóstico y la calibración de equipos. Y finalmente, en el último modelo, el SaaS, tú simplemente llevas tu coche al taller y pagas por el servicio de reparación y mantenimiento. Ellos te desmontan, revisan y arreglan el coche. Y te lo entregan listo para usar. Nada de herramientas ni infraestructura. Tú solo conciertas cita, dejas el coche y vuelves para recogerlo. El proveedor ya gestionará el local, el equipamiento, las herramientas, los recambios, la logística y el personal especializado. Con esto creo que más o menos lo habréis entendido. Vayamos ahora con los conceptos básicos de soluciones IoT. Seguro que muchos perfiles que estén viendo este curso venís del desarrollo de software. Al final, en una solución software solo tenéis componentes puramente de software, como puede ser una base de datos, un backend o un frontend. Pero en el mundo del IoT tenemos una dimensión más allá, que son los dispositivos físicos. Tendremos hardware que tenemos que mantener, preocuparnos por saber cómo se conecta, cómo se aprovisiona, cómo se mantiene en el tiempo, quién es el proveedor de ese dispositivo y si ese proveedor nos permite desplegar una solución a lo largo del tiempo dando el soporte necesario para sus productos. Y mencionaros que para todo aquel que llegue de otros ámbitos, pues gente que viene del sector de la electrónica, pura electrónica, que no ha visto cosas de IoT, o gente que viene del mundo IT y no ha hecho nada de electrónica y se está preguntando que si esto del IoT y los dispositivos inteligentes lo conoce alguien o si es rentable, os voy a poner dos gráficas que creo que responden muy bien a esta duda que suele tener mucha gente. Como veis aquí tenéis datos de Global Data donde pues, se ven estadísticas donde cada año hay más interés por el tema del IoT, ya que cada año conectamos más dispositivos a Internet. Aquí incluso sale una estadística donde se hacen unas predicciones de todos los nichos de IoT a lo largo de los años hasta 2029 y como veis todo se prevé que sea creciente. También os digo que tampoco es sorpresa. Decidme a día de hoy qué aparato electrónico o qué componente que os compráis no está conectado a Internet. Casi todo ya pasa por un dispositivo inteligente que conectáis a vuestro wifi en el hogar, incluso que tiene una aplicación móvil propia del dispositivo. Pues en todos los nichos en específico pasa exactamente lo mismo. Cada línea que veis aquí que está creciendo cada año pertenece a un nicho del IoT, desde industria a ciudades inteligentes, incluso en el sector de la salud. Y todo esto tiene mucho sentido porque realmente al conectar los dispositivos tenemos información y esa información es valiosa para tomar decisiones. Y ya no tan solo para tomar decisiones, incluso para, en muchos casos, ahorrarnos mucho dinero. Sin ir más lejos en el caso de la industria, donde se hace mantenimiento predictivo. Pensad que si un motor falla y se avería en medio de una producción y mantiene todo el día parada la producción, puede llevar a costes de pérdidas de 50.000 euros o incluso más. Poniendo un sistema que monitoree esos motores y prediga antes de que se rompa ese motor, ahorrarías miles y miles de euros. Además, la firma global de inteligencia tecnológica, la AVI, prevé que para 2026 la base instalada de dispositivos conectados alcanzará más de 70.000 millones de instalaciones. Y se estima que durante el año en el que estamos, en 2025, estos dispositivos IoT envíen unos 79 zettabytes de datos. Para entender las magnitudes, en 2022 se estimaron tan solo un zettabyte de datos. Es decir, 3 años más tarde se esperan 79 zettabytes de datos, lo que equivale a 1,3 millones de tarjetas SD de 64 gigas puestas una encima de la otra. ¿Qué implica todo esto para nosotros como ingenieros de soluciones IoT? ¿Por qué os estoy contando todo esto en un curso de Google Cloud? Pues tiene lógica. A más dispositivos y más datos hay que entender cómo gestionar toda esa cantidad de datos y la mayoría de veces al generar muchas cantidades de datos pasa por la nube y por eso la importancia de que aprendáis a utilizar todas estas herramientas cloud porque realmente vienen para quedarse. Aunque a día de hoy se están utilizando modelos híbridos en lo que se combina la nube y modelos en el edge, en local, todo esto de la computación en la nube realmente viene para quedarse. Y algo muy importante es que estas soluciones pues en la nube o en local, digamos en un modelo híbrido o incluso optando puramente por el cloud, para gestionar todos esos datos debemos crear soluciones escalables y resilientes. Y quiero que os quedéis con estas dos palabras. Vamos a ver lo que significan. Primero, la escalabilidad, que es la capacidad de un sistema para manejar cantidades variables de trabajo. O en otras palabras, hacer que nuestras soluciones funcionen con un número variable de usuarios. Y además, como estamos en IoT, también de un número variable de dispositivos. Es decir, debe ser capaz de funcionar igual para 10 dispositivos y 2 usuarios que para 1000 dispositivos y 1000 usuarios. Y por otro lado, la resiliencia, que es la capacidad que debe tener nuestro sistema de seguir funcionando a pesar de que fallen uno o varios componentes.
Para que lo entendáis, imaginad una aplicación móvil, por ejemplo, Google Maps. Pensad un escenario en el que a Google se le cae el servicio de sistema de voz, el que te va comentando por qué calles debes ir. Independientemente de que se haya caído el sistema de voz, los demás sistemas, como el de ubicación, sigue funcionando. O por ejemplo, otro caso es cuando se cae la señal o la cobertura, pero previamente a la caída ya estabas en medio de una ruta. Aunque te quedes sin internet, ya ha quedado descargada y por lo tanto solo depende del sistema de posicionamiento GPS. Y como eso es mundial, es difícil que se caiga. Todo esto sucede porque el sistema es resiliente. La cantidad de usuarios afectados por el sistema de voz o la caída de internet es mínimo, no entorpece a los demás servicios. Y bien, ¿cómo se consigue todo esto? Pues con un buen diseño inicial, compartimentando las funcionalidades, distribuyéndolas en distintos módulos, incluso la forma en que guardas la información o cómo la acercas a los usuarios. Google Cloud nos otorga para justamente todo esto sistemas que nos permiten afrontar de una manera distribuida y balanceada el almacenamiento y la carga de nuestro sistema. Vamos ahora con conceptos básicos de dispositivos IoT. Pero antes de daros la definición de lo que es un dispositivo IoT, creo que es conveniente saber qué es el IoT. Aunque muchos de vosotros seguro que lo conocéis, a veces se hace un poco difícil describirlo. Hay muchísimas definiciones y dependiendo del ámbito en el que estés, IoT en agricultura, industria o salud, podrás definirlo de una forma u otra. Pero bueno, os voy a decir lo que para mí es la más global. Es un conjunto de dispositivos que se conectan a una red y que se integran en un entorno físico para mejorar algún proceso existente o desarrollar posibilidades nuevas. Sabiendo esto, vamos a entrar ahora en el concepto de un dispositivo IoT, como lo define Google Cloud. Es importante esta definición ya que muchas veces se piensa que para ser IoT debemos conectar dispositivos a internet y no es tan así porque hay muchas veces que se tiene que optar por cosas como LoRaWAN, que no es internet pero permite la comunicación entre dispositivos IoT, creando así una red. Y sabiendo esto, vamos a entrar ahora en el concepto de qué es un dispositivo IoT y cómo lo define Google Cloud. En Google Cloud, todo el flujo de transmisión de datos en un entorno IoT se denomina elemento y agrupa tres componentes inseparables. El primer componente es el dispositivo, que se refiere al hardware o software que interactúa con el mundo real, pues sensores, actuadores o cualquier equipo que genera o recibe datos. El segundo es la puerta de enlace, o lo que comúnmente escucharás como gateway. Es la que actúa como pasarela entre los dispositivos y la nube, evitando que cada dispositivo se conecte directamente a internet. ¿Sabéis la típica pasarela de modelos en la que se entra por una puerta, se va hasta el final, se da la vuelta y después vuelve? Pues en una puerta de enlace o gateway se hace lo mismo con la información. ¿Y para qué necesitamos esto? Os preguntaréis. ¿Por qué no conectar ese dispositivo directamente a internet y a la nube? Pues porque exponerlos directamente incrementa el riesgo de intrusiones, malware o ataques de DDoS, y también porque necesitamos enmascarar las IPs, lo que se suele llamar Network Address Translation, o con las siglas NAT, por lo que seguro que lo conocéis más, que es la técnica mediante la cual múltiples dispositivos comparten una única dirección IP pública, ya que la puerta de enlace oculta las direcciones privadas de la LAN y las traduce para comunicarse con internet. Luego entraremos más en detalle con las puertas de enlace. Y el tercer componente es la nube, que ya sería la parte de Google Cloud donde se procesa, almacena y analiza los datos que llegan desde los dispositivos a través de la puerta de enlace. Como he dicho, estos tres componentes conjuntamente hacen el elemento. Os he puesto aquí un ejemplo para que lo entendáis. Tenemos el dispositivo que se conecta mediante un socket al gateway o puerta de enlace, y este gateway es el que al final llevará la telemetría a un servicio de la nube. He puesto aquí PubSub, que lo veremos más adelante, que esto ya es una herramienta de Google Cloud que ya está en la nube. Pero volvamos a la puerta de enlace. Vamos a definir mejor lo que es. La puerta de enlace o gateway es el componente que administra el tráfico entre redes que utilizan distintos protocolos. Analicemos la definición. Administra el tráfico, es decir, el flujo de mensajes que viene de un sensor y que van hacia la nube. Y después la parte entre redes que utilizan distintos protocolos. ¿Por qué distintos protocolos? Porque normalmente tenemos un sensor que envía datos por un protocolo y el gateway en otro. Por ejemplo, hay un conjunto de sensores de nuestra casa que se comunican vía Zigbee, un protocolo muy usado en domótica, por ser muy ligero y eficiente para dispositivos de baja potencia. Estos envían la información vía Zigbee a un gateway que está escuchando ese protocolo, y lo que hace es traducirlo internamente para que después lo envíe a la nube mediante peticiones post HTTP o incluso mediante MQTT a un broker. Como veis, la puerta de enlace ha recibido mensajes Zigbee y ha enviado los datos vía HTTP o MQTT, es decir, gestiona el tráfico de dos redes diferentes con protocolos diferentes. Cabe decir que puede ser que tanto los datos de entrada como los de salida sean el mismo. Por ejemplo, el sensor envíe los datos al gateway mediante MQTT y luego este lo envía a un broker también por MQTT, que está en la nube. Siguiendo con la puerta de enlace o gateway, quiero hablaros más de su funcionamiento. Algo que suelen hacer estos dispositivos es agrupar los mensajes en pilas. Y no tienen nada que ver con las pilas que todos conocéis. Estas pilas lo que hacen es agrupar mensajes que envían los sensores. Por ejemplo, imaginad que envío datos cada 5 minutos. Me llega un mensaje a las 11, luego otro a las 11:05, luego a las 11:10 y luego a las 11:15. Estos 4 mensajes lo que van a hacer es agruparse en una pila en el que el primer mensaje es el que llegó a las 11.
y el último el que llegó a las 11:15. Para ahorrar costes, se agrupan todos esos datos y se envían de golpe a la nube, para no tener que hacer 4 envíos para cada uno de los mensajes. ¿Y cómo sé que el primer mensaje se tomó a las 11? Pues porque ese tiempo se queda guardado en una propiedad o atributo que forma parte de los datos que se envían, que se llama timestamp. Este timestamp, si estamos midiendo temperatura por ejemplo, irá junto al valor de temperatura del sensor. Aparecerá algo por el estilo. Timestamp con un número, temperatura y el valor. Ese número que veis ahí es un timestamp Unix, también llamado Epoch Time o POSIX Time, que cuenta el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Este número que veis aquí en concreto equivale al 21 de mayo de 2025, a las 9 UTC, lo que corresponde al 21 de mayo de 2025 a las 11 en formato CEST, la hora de verano de Europa a Madrid. Volviendo a la pila de mensajes que se acumulan, lo que hablamos de que se envían de golpe 4 mensajes que se recopilan cada 5 minutos, os voy a poner el siguiente problema. ¿Qué pasa si esa puerta de enlace se queda sin internet? Pues lo que va a hacer la puerta de enlace es agrupar los mensajes en esa pila y cuando disponga de internet lo enviará todo junto. No lo borrará, simplemente lo va a ir acumulando y cuando disponga de ese internet ya lo enviará. Pero ahora viene el siguiente problema. Al no tener internet no se puede coger la hora y la fecha y ponerla en el timestamp. ¿Cómo se soluciona el tema de la fecha y la hora? Pues la forma en la que estos gateways solucionan ese problema es haciendo uso de una pila. Y no es la misma pila con la que os decía que se acumulan los mensajes. Es un Real Time Clock, con las siglas RTC, que es un circuito dedicado que lleva la cuenta del tiempo, la fecha y la hora, usando un oscilador de cristal de baja frecuencia y registros internos de conteo. Es decir, es un circuito electrónico que irá en los dispositivos IoT. Incluye también un pin para alimentar una batería de respaldo. Generalmente es una pila de botón o una celda recargable, que mantiene el oscilador activo cuando la alimentación principal desaparece. Os lo quería comentar porque es algo muy habitual en el mundo del IoT y desde luego es algo que tenéis que tener en cuenta. Otra forma habitual es obtener esta hora usando NTP o Network Time Protocol, donde la idea es la misma. En lugar de depender únicamente de un RTC local con batería, un dispositivo puede consultar a servidores de tiempo en red para obtener su timestamp. Dejando a un lado las puertas de enlace, hablemos ahora de los dispositivos. Los dispositivos, como habíamos mencionado antes, son los elementos que conectan directamente con el mundo real. Suelen tener varias características que vamos a comentar ahora. Una de estas son los metadatos. Los metadatos contienen información del dispositivo, que normalmente son inmutables, como puede ser el modelo y la marca del dispositivo, la fecha de fabricación, el número de serie o el identificador único del dispositivo. Después tenemos la información de estado. Como su propio nombre indica, es el estado en el que está el dispositivo. Por ejemplo, si está ejecutando un proceso, lo ha finalizado o incluso si está en reposo. Y sin duda, la característica más famosa de los dispositivos es la telemetría. Y esta telemetría no es información que tiene el dispositivo, es información que se genera, ya sea mediante un sensor o un actuador. El típico sensor de temperatura mandará telemetría relacionada con la temperatura que captura en un instante determinado. Después tenemos los comandos. Estos comandos serán las acciones que tiene programada el dispositivo y que puede realizar. Es decir, son mensajes dirigidos al dispositivo para que ejecute una acción o cambie su configuración interna. Y la última característica del dispositivo es la información operativa, que son los datos mediante los que opera el dispositivo, información que necesita y es vital para poder trabajar, incluso que necesita para responder ante errores o averías. Un error muy típico es que el dispositivo deje de responder porque se ha quedado sin batería. Pues hay que saber que en ese momento el dispositivo se quedó sin batería para poder saber si hay un error en el sensor o el actuador o simplemente ya se había quedado sin batería y por eso no respondía. Otro ejemplo es la información referente al nivel de temperatura que tiene el dispositivo. Saber, por ejemplo, la temperatura que tiene el procesador para no ejecutar según qué procesos si se estima que se va a superar un umbral de temperatura que podría dañar ese dispositivo. Por aquí voy a dejar un poco la explicación de esto. No voy a entrar más en el hardware de los dispositivos y sensores porque no quiero alargarme más con este tema, para enseñaros cosas más útiles y que necesitáis saber para entrar en Google Cloud. Si os interesa saber más sobre estos dispositivos IoT, los dispositivos que hay, incluso todos los tipos de sensores o actuadores que unir a estos dispositivos, incluso cómo valorar cuándo un dispositivo es una buena opción para nuestra solución IoT o no, os dejo por aquí el enlace de otro curso en el que hablo justo de esto, en mi plataforma de cursos online. Echadle un ojo al curso porque no solo hablo de los dispositivos, también explico los protocolos IoT que hay, diferencias entre estos y varios contenidos que seguro que os son de mucha utilidad. Continuemos con el curso. Vale, sé lo que estáis pensando. Este es un curso de Google Cloud y todavía no hemos entrado a Google Cloud. Paciencia, tenéis que entender un poco cómo funciona todo esto. Los dispositivos, los modelos de computación en la nube, todo esto es muy importante. Podríamos entrar a Google Cloud y enseñaros herramientas, pero si no sabéis cómo utilizarlas, por qué utilizarlas y cómo modelar vuestras soluciones IoT, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Os voy a explicar algo muy importante que es la administración de dispositivos. Vamos a modelar una solución y ya nos ponemos con las herramientas que hay en Google Cloud.
Referente a esto de la administración de dispositivos, es muy importante saber cómo administrar estos. Por hacer una comparación, sabéis que cuando tenemos un programa escrito en Python o C++ o cualquier lenguaje de programación, hay que ir manteniendo ese código, es decir, hacer refactorizaciones del mismo código, quitando y agregando funciones para mejorarlo. Pero al final todo eso se queda en programar. En cambio, cuando tenemos dispositivos IoT, la cosa se complica. Añadimos a la complejidad que ya tiene el software en sí, el hardware. Por lo tanto, es fácil perderse. Así que tenemos que centrarnos sobre todo en 5 aspectos. Hay más, pero os voy a comentar para mí los que son más importantes. Y ojo, que aquí cada uno de estos es una especialidad en sí. Para que lo entendáis, vamos a ver la primera. El costo por unidad. Hay gente en hardware especializada en buscar componentes para montar un dispositivo final y ver ese coste que tiene el producto completo. Dentro de este campo hay que prevenir algo tan habitual hoy en día como es la subida de precios que pueden llegar a tener según qué componentes. Un ejemplo muy claro de esto es la Raspberry. Imaginad que he desarrollado una solución IoT en el que solo he tenido en cuenta el uso de una Raspberry Pi como eje central de mi solución. Pues lo que pasó hace unos años y a día de hoy se sigue notando es la subida masiva de los precios en este tipo de placas, debido a la escasez de semiconductores. Hace unos años la Raspberry Pi valía $30 y a día de hoy se aproxima más a las 3 cifras. Y también dentro de este campo del costo por unidad también debemos tener el control sobre el stock de los componentes necesarios para montar nuestra solución, ya que es muy habitual que se agote cierto hardware. Dejando el coste por unidad tenemos otro que son las funciones de entrada-salida. ¿Y qué significa esto? Pues directamente las entradas y salidas que tenga nuestro dispositivo. Parece algo muy trivial, pero no lo es. Siguiendo un poco con el caso de la Raspberry, imaginad que tengo que conectar 5 dispositivos por USB y no me he dado cuenta que la Raspberry que he comprado solo tiene 4 puertos. Pues ese error ya repercute en que tengo que comprar un hub de USBs para poder conectar más. Otra característica sería el presupuesto energético, que viene a concretar cómo se va a alimentar el dispositivo que se va a crear. No tiene el mismo coste alimentar un dispositivo usando energía solar, añadiéndole una placa fotovoltaica, que conectando el dispositivo directamente a la corriente o usando una batería. Y repito, pueden parecer tonterías, pero no lo es. Imagina haber desarrollado una solución basado en las placas solares y darte cuenta que el dispositivo luego estará dentro de un sitio cerrado, es decir, no va a tener luz solar. Son cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Otra característica más sería la conexión a la red, algo muy importante. Si queremos un dispositivo que va a usar Bluetooth para conectarse con un móvil, tiene que estar a una distancia de no más de 30 metros como mucho. Pero si queremos distancias mayores y más velocidad, tenemos que irnos a un Wi-Fi o incluso, si hablamos de cientos de kilómetros, al LoRaWAN. Y finalmente, el último componente que viene dividido en 3 partes: el aprovisionamiento, la operación y la actualización. El aprovisionamiento serán las acciones para configurar un dispositivo y prepararlo para su uso, es decir, las credenciales, autentificación o configuración de conexión. En un ejemplo de sensor de temperatura inteligente, para tu hogar sería conectarlo a nuestra red Wi-Fi, para que pueda enviar esos datos a la aplicación donde se pueda controlar. Luego está la operación, en el que se registran eventos, métricas y alertas para saber lo que está sucediendo en nuestro dispositivo. Por ejemplo, un mensaje que nos llega a nuestra aplicación de que se está enlazando el dispositivo con la aplicación, o que está en proceso de captura de la temperatura del hogar. Y finalmente las actualizaciones, que son muy importantes. Es lo que permite que nuestro dispositivo tenga las últimas funcionalidades. Y no solo eso, si nos metemos en ciberseguridad, estas actualizaciones se llevan a cabo para solucionar vulnerabilidades o riesgos que se han encontrado. La estrategia más utilizada para actualizar es la técnica OTA, o también llamada Over the Air, con el que podremos actualizar los dispositivos remotamente. Cuando estamos realizando una solución IoT para resolver un problema en específico, antes ni siquiera de entrar en Google Cloud, lo que debemos hacer es modelizar nuestra solución. Es decir, cómo pasar del hardware, el dispositivo IoT, al software. En otras palabras, es cómo veremos ese dispositivo, por ejemplo, en una base de datos o en la nube. Es importante que a la hora de modelizar tengamos en cuenta los factores que vimos anteriormente, recordad, la escalabilidad y la resiliencia, porque estos harán que nuestra modelización sea mejor o peor. No cabe decir que no hay una sola manera de modelizar una solución IoT, realmente hay muchísimas, pero ahí entra en juego un poco lo bien que lo hagamos para que al final la solución que presentemos sea lo más escalable y resiliente posible. Os voy a poner un ejemplo para que veáis un caso real y cómo deberíamos modelizar la solución. Imaginad que nos encontramos en la fase de diseño de un sistema de monitorización de condición para una planta de fabricación industrial, cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los equipos rotativos. Ya sabéis, las bombas, los compresores, los ventiladores, y se requieren instalar sensores de vibración, temperatura y consumo de corriente en cada máquina. La empresa que nos ha encargado el trabajo nos pone una serie de requisitos, donde el primero es que debido al presupuesto, cada máquina contará con un único módulo que integre estos 3 sensores descritos. También el sistema debe permitir añadir o reemplazar máquinas sin necesidad de rediseñar la arquitectura, es decir, que el sistema tiene que ser escalable a n máquinas. Si añadimos 4 máquinas más a la solución o quitamos 2, deberíamos seguir funcionando sin problemas. Después nos dicen que solo se requiere la telemetría de vibración, temperatura y corriente. No se almacenará metadatos
datos complejos como la fecha de calibración y el número de serie. Y finalmente que el proyecto lo firma la Corporación Madrid de la planta, de manera que cada línea de producción puede tener un supervisor distinto, pero la gestión de los datos y las alarmas corresponden al Departamento Central de Mantenimiento, es decir, a la Corporación Madrid de la planta. Con todo esto ya podíamos empezar a modelizar la solución. Si no vienes del mundo software, lo que realmente hay que hacer es crear clases. Esas clases van a tener una serie de atributos. Por ejemplo, empecemos por lo más fácil. Sí o sí vamos a tener que tener una clase dispositivo. Este dispositivo lo que va a tener dentro son un sensor de temperatura, uno de vibración y uno de corriente. Por lo tanto, primero de todo, vamos a tener un atributo dentro de esa clase dispositivo que va a ser el identificador único de ese dispositivo. Además, también vamos a tener un timestamp, ¿vale? Referente al tiempo en el que se toma según qué medida. Y luego la medida de los sensores. Pues la medida de temperatura, la de vibración y la de corriente. Como nos han dicho los requisitos, solo hay un dispositivo y lo que se va a hacer es seguramente coger el dato de temperatura, vibración y corriente a la vez en el mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos el identificador con el tiempo y los valores que va a recoger del sensor. Vamos a la derecha y luego empezamos a ver todo lo demás. Sí o sí, vamos a tener también que tener una clase máquina. ¿Qué va a tener esta clase máquina? Pues bueno, va a tener un identificador único y también podría tener un atributo de la ubicación que tiene en la planta. Cuando describimos dos clases, lo que hay que hacer es elegir la cardinalidad, que es un poco la relación que tienen estas dos clases. Se atribuye una cardinalidad de 0 a 1 en la parte del dispositivo, ya que un dispositivo puede estar en 0 o una máquina, pero ese dispositivo no va a estar en dos máquinas. Por lo tanto, de 0 a 1. Y por parte de la máquina lo mismo, de 0 a 1, ya que una máquina puede tener 0 dispositivos si no tiene ninguno o puede tener uno asignado. Tan solo definiendo esto, lo que ya lograríamos es que sea escalable a n máquinas, ya que seguiría teniendo un dispositivo por máquina, debido a que todas las máquinas que agregan al sistema solo pueden tener 0 o un dispositivo. Siguiendo hacia la derecha tenemos una clase que va a ser la clase supervisor. Esta clase supervisor va a tener sí o sí un identificador único del supervisor y también podríamos poner los atributos de nombre y apellido. Y le asignamos la cardinalidad. En el caso de la máquina tenemos una cardinalidad de 0 a muchos. Esto de aquí, el asterisco, se suele poner cuando se hace referencia a muchos, es decir, no es un nombre definido. ¿Por qué se pone esto? Porque un supervisor puede tener 0 o puede tener muchas máquinas. En ningún momento nos han puesto los requisitos que solo un supervisor puede tener a cargo una máquina. En cambio, la máquina solo puede pertenecer a un supervisor, no puede tener muchos, porque no tendría sentido. Finalmente ya, si nos vamos a la izquierda del todo, veríamos aquí la última clase, que es la clase de corporación, donde tendríamos un ID de corporación y el nombre de la corporación. Esta corporación puede tener 0 o muchos dispositivos. En cambio, solo un dispositivo puede pertenecer a una corporación. En cambio, el mismo dispositivo solo puede pertenecer a una corporación. Por lo tanto, es a 1. Con un poco de práctica podéis llegar a modelizar estas soluciones en pocos minutos. Pero bueno, siempre pensad en el tema de la escalabilidad, que es de las cosas más importantes. Ahora que ya hemos visto el primer caso, vamos a complicarlo un poco más y os enseño cómo se podría hacer. El proyecto ahora se desarrollará en una zona muy extensa, los cuales son del mismo dueño. Ya no tenemos un supervisor encargado de cada máquina que está en una línea. Además, como la zona es muy extensa, se ha implementado una comunicación LoRa para garantizar ese alcance. Y para ello se ha instalado un gateway, que estará puesto en las oficinas de la corporación. También, al tratarse de zonas con diferentes elevaciones, los dispositivos ahora pueden tener sensores redundantes para garantizar las medidas que se toman. Es decir, podríamos tener dos sensores de temperatura unidos al mismo dispositivo, de forma que si un sensor de temperatura se estropea, podemos validarlo con el otro. Y ahora sí, los metadatos de los dispositivos son muy relevantes, ya que ir a visitar alguna de estas estaciones en caso de fallo requiere de planificación. Por lo tanto, se deben monitorizar de forma precisa. Dicho esto, el primer enfoque y la diferencia crucial que hay en esta solución es que ahora el dispositivo seguimos teniendo el ID de dispositivo y el timestamp, incluso el timestamp podría realmente ir al sensor, y también el atributo de ID de fabricación. Y ya no tendríamos los atributos de los valores de temperatura, vibración y corriente. Lo que hemos hecho ahora es crear justo una clase para este sensor, ya que puede ser que este sensor de temperatura tenga 2, o el de vibración también tenga 2, y lo mismo para el de corriente. Por eso la cardinalidad de aquí hemos puesto que es de 0 a 2, ya que este sensor puede tener 0, 1 o 2 sensores, es decir, para garantizar esa redundancia, y solo puede estar en un dispositivo. Lo mismo va a ser para el sensor de vibración y el de corriente, donde cada uno tendrá su identificador único y un campo que será el valor que dan. Luego en la zona de arriba tenemos la clase metadatos, que antes no era importante, pero ahora sí que es muy importante, por lo tanto se crea una clase específica para ella, donde tendremos el ID de esos metadatos y tendremos valores de metadatos como el porcentaje de batería o la precisión de los sensores. Ponemos una cardinalidad de 0 a muchos porque el dispositivo puede tener 0 o más metadatos, pero ese paquete de metadatos pertenece a un único dispositivo.
de hecho por eso le ponemos 1. Luego, si os fijáis, también ha desaparecido la clase de supervisor, ya que como vienen del mismo dueño no necesitamos una clase específica, simplemente con poner un atributo de nombre del dueño aquí dentro de la clase máquina ya nos valdría. En la clase máquina tendríamos el ID de la máquina y la ubicación en planta, tal y como teníamos antes. Y finalmente la corporación, que se quedaría igual que estaba. Como veis, la solución realmente ha cambiado, por lo tanto hay que un poco ir adaptándose a los requisitos que se plantean cuando se quiere hacer un proyecto de este estilo. Una vez tengáis estas clases y la solución hecha, ya podéis empezar con el tema de Google Cloud y empezar a la programación. Tal vez alguno de vosotros echa de menos la clase Gateway, y realmente no es necesaria, suponiéndonos en el caso, porque en los requisitos no se dice nada de eso, que en el Gateway no se haga ningún proceso. Imaginaos que en el Gateway se hace algún tipo de procesamiento de datos donde se cambian los datos que le llegan y que mandan en los sensores del dispositivo al Gateway de LoRa. Por ejemplo, que se haga una corrección en los decimales o un cambio en la hora. En el caso de que sí que se haga un procesado de datos, ya sí que tendríamos que añadir en la clase Gateway, que iría unida a dispositivo, porque seguramente por software tendríamos que hacer ese cambio, esa corrección, incluso hacer algo en el Gateway en la nube. Por lo tanto, requeriríamos de ella. Pero en este caso, como yo he tenido en cuenta que no se hace ningún tipo de procesado de datos, no la he puesto. Y esto es algo muy importante. No tenemos que caer en el tema de modelizar, es decir, empezar a crear clases para todo lo que veáis físicamente la solución. Si yo veo como algo físico un gateway y por ver algo físico como un gateway empiezo a crear la clase gateway y empiezo a crear clases con todas las cosas que yo veo en mi solución IoT que debe de tener, toda la arquitectura y el sistema se empieza a descontrolar porque empiezan a haber una sobremodelización, empiezan a haber más clases de las que debería. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar cortos, pero tampoco tenemos que empezar a crear clases como locos. Con todo esto claro, y seguramente que algunos ya quieren ver cosas de Google Cloud, empecemos con la ingestión y procesamiento de datos en Google Cloud. Vamos ahora ya sí a ver el tema de las herramientas que hay y cómo vamos a empezar a llevar datos a la plataforma. Vamos a hablar ahora de la ingestión y el procesamiento de los datos en Google Cloud. O en otras palabras, cómo vamos a enviar los datos que generan los dispositivos a la nube. Primero de todo, debemos tener claro que vamos a utilizar protocolos de comunicación que sean seguros. Y hablando de protocolos, debemos mencionar los dos más usados para el envío de telemetría. El primero es MQTT, que para los que no conocéis el canal tenéis un curso totalmente gratuito, específico para aprender todo lo que necesitáis sobre ese protocolo. Pero por dar algo de información, este protocolo suele tener un publicador, que como su nombre indica, es el que publica los datos. Por ejemplo, podría ser la temperatura de un sensor. Después tenemos el suscriptor, que es el encargado de recibir información que ha solicitado que le envíen. Y finalmente el broker, que es el que está en medio de esos dos. Este es encargado de recibir los mensajes del publicador, guardarlos en el tópico estipulado por el publicador y posteriormente enviarlo al suscriptor, que previamente ha decidido suscribirse a ese tópico en específico donde se envía la telemetría. Quedaos con esto del broker porque va a tener más importancia luego. El segundo protocolo sería HTTP, que seguro que hay más gente que le suena porque aparece delante de todas las webs a las que nos conectamos. En este protocolo ya no tenemos un componente intermedio como el broker en MQTT, que se encarga de recibir los datos y enviarlos a quien los necesite. En HTTP la comunicación se establece entre cliente y servidor. Lo que se suele hacer es que el cliente es el que le envía una petición al servidor y este servidor lo que hace es permanecer a la escucha para dar una respuesta al cliente. Estos otros protocolos son los que se suelen utilizar para el envío de datos en IoT, sobre todo en MQTT, pero bueno, hay más. Pero enfocándonos ya en Google Cloud hay una herramienta llamada PubSub, que la vamos a ver varias veces a lo largo del curso. El nombre seguro que ya os suena a algo que hemos visto. PubSub proviene de publicador-suscriptor, que justo son dos componentes esenciales del protocolo MQTT, del que hemos hablado antes. Esta herramienta trabaja como un sistema de amortiguación entre los datos de entrada y los cambios de la arquitectura de la aplicación. Dicho de otra forma, lo que va a hacer es actuar como un embudo que va a ir recibiendo mensajes, pueden ser por ejemplo los datos que envía los sensores, y los va añadiendo en una cola. Cuando los va recibiendo, puede enviarlos a otras herramientas de Google Cloud, que procesa esos datos, los almacena en una base de datos o incluso los visualiza en un dashboard. Imaginad el caso en el que queremos enviar datos a Google Cloud y realizar tres acciones con estos datos. Primero, queremos que los datos se almacenen en crudo, tal y como llegan en una base de datos. Además de esto, también queremos que esos mismos datos se transformen en un formato en específico para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Y por último, que estos mismos datos se apliquen a una transformación diferente a la de la inteligencia artificial y que se muestren en un dashboard. Llevado a Google Cloud, lo que vamos a tener es una entrada por PubSub y estos datos se distribuirán en tres embudos diferentes, donde el inicio del embudo está compartido por los tres con PubSub. Entendido esto y antes de pasar a ver las tres formas de enviar datos a Google Cloud, debemos ver algo muy importante. En mucha documentación que veréis por internet sobre Google Cloud encontraréis una herramienta llamada Cloud IoT Core. Esta herramienta se ha cerrado y ya no existe. Y a mucha gente que quiere hacer cosas de IoT en Google Cloud le crea mucha confusión porque sigue pensando que esta herramienta todavía está en la plataforma. Esto se debe a que hay imágenes de arquitecturas en Google Cloud donde sigue apareciendo la herramienta, pero luego si entras a la plataforma no lo ves por ningún lado. Para empezar voy a contaros qué hacía esta herramienta y por qué se ha eliminado. Cloud IoT Core es una herramienta de Google Cloud que se colocaba justo antes de la herramienta de PubSub.
para la gestión de los dispositivos IoT. Se encargaba de securizar los dispositivos, de hacer puente de protocolo, incluso de comunicarse con los dispositivos de forma bidireccional, enviar comandos, funcionamiento sin conexión, mantener la persistencia o saber si un dispositivo estaba encendido o apagado. Pero bueno, en general se utilizaba como administrador de dispositivos para gestionar estos, como ya he dicho. Y quedaos con esto. Hemos visto antes la importancia de administrar estos dispositivos. Sin duda es algo importante. Y si es tan importante, ¿por qué lo han quitado? Pues todo viene por la idea que tiene Google Cloud sobre su plataforma, que quiere que se centre más hacia el procesamiento de datos, no de estar gestionando dispositivos en su plataforma con sus herramientas. De alguna forma quieren que utilices herramientas externas que se encarguen de eso. Entonces, ahora que no tenemos esa herramienta, ¿qué hacemos? ¿Cómo enviamos la información a Google Cloud? Pues en verdad, para el envío de la información, IoT Core no era algo vital. Así que ahora sí os voy a explicar las 3 formas detalladamente de cómo enviar datos a Google Cloud. La primera es enviando datos del dispositivo a la herramienta PubSub, que ya hemos visto. Pero esta forma es la menos escalable, limitando la compatibilidad a cientos de dispositivos. Pensad que este modo es asequible para una solución muy sencilla, o para hacer pruebas. Al final, gestionar 100 dispositivos es tan sencillo como crear 100 identificadores únicos y saber qué dispositivos mandan la información. Y aunque es trabajoso, podemos utilizar herramientas de monitorización para saber qué ocurre con cada uno. Pero cuando escalemos a miles o millones de dispositivos va a ser inviable. Pero tranquilos, porque justamente para esto están los otros 2 casos para enviar información a Google Cloud. El segundo es a través de un agente MQTT independiente. Un agente MQTT se implementa como un grupo de instancias donde la carga de trabajo viene regulada por un balanceador de carga de esos datos. Fijaos en la arquitectura que veis aquí. Todos los dispositivos que veis en la parte de la izquierda mandan la información al balanceador de carga. Y el Edge Gateway que veis aquí es el que tiene ciertos programas para la conexión de dispositivos o gestión de certificados. Es decir, todo lo que hacía IoT Core lo hace el Gateway de esta arquitectura. Volviendo al balanceador de carga, se encarga de repartir el trabajo, todas las peticiones de los dispositivos, entre más de un broker. Pensad que estamos en un entorno de miles o millones de dispositivos. Una sola instancia no es capaz de gestionar toda la información. Para eso está el balanceador de carga, que decide cuál de las instancias del broker va a procesar esa petición. Y no os lo he dicho, pero cuando hay varias instancias de un broker, decimos que tenemos un clúster de brokers MQTT. Y si os fijáis en el otro bloque de más abajo, tenemos la gestión de ese broker, lo que incluye mantenimiento de credenciales, de autorización, de API, todo lo necesario para que luego se envíe esa información a otras herramientas de mensajería, como puede ser Dataflow o PubSub. Como veis, realmente no nos estamos conectando directamente del dispositivo a PubSub. Estamos utilizando como componente intermedio este clúster de broker MQTT. ¿Por qué hacemos esto? Pues realmente es porque es mucho más eficiente. Distribuimos la carga de trabajo a diferentes brokers para garantizar este envío sin colapsar. Finalmente tenemos la tercera manera de enviar estos datos a Google Cloud, que es mediante una plataforma IoT. En este caso, la propia plataforma es la que proporciona el extremo de conexión y otorga una serie de servicios para la administración de dispositivos. Fijaos que varía un poco con la arquitectura anterior. En este caso, la plataforma ya tiene la capacidad de gestionar las peticiones, usando su tecnología. Lo bueno de usar una plataforma IoT es que internamente ya tiene la posibilidad de gestionar los dispositivos y utiliza formas más eficientes y más probadas que los que pueda tener un broker. Digamos que la plataforma realmente es un ecosistema que tiene un montón de funcionalidades, como un entorno de credenciales, registro de los dispositivos, gestión y configuración, actualizaciones OTA, gestión de reglas, y en general estas plataformas IoT son más una caja negra, no se puede ver lo que hace. En cambio en el broker sí. Fijaos que la salida es la misma en las 2 arquitecturas. Sale por aquí con un conector de Apache Beam, que es un lenguaje que se puede utilizar para esto, o también con un conector a PubSub. Además también podéis ver cómo el backend de esas aplicaciones se puede conectar con la API de gestión de dispositivos que tiene la plataforma IoT. La conexión a esa API tiene como objetivo normalmente el de dar más información, por ejemplo, decir al backend de una aplicación que un dispositivo está dado de baja y por eso no manda información. Y quizás algunos os estáis preguntando, ¿y esta plataforma IoT o el agente MQTT tiene que estar dentro de Google? Pues en verdad tienes las 2 opciones. Puedes gestionar todo desde tu propio servidor, desplegar el agente MQTT o plataforma IoT y luego enlazarla a Google Cloud. O por el contrario, tienes un marketplace de Google Cloud, tanto con brokers MQTT como plataformas IoT ya montadas que están listas para usar sin tener que instalar nada. Vistas estas 3 formas de enviar datos, recordad, conectando el dispositivo a PubSub, usando un agente MQTT y usando una plataforma IoT, os voy a poner algunos casos de uso y os voy a decir cuál de estas 3 formas es más recomendable, o incluso si alguna de ellas no es compatible con lo que os pongo. El primer caso es el de que un dispositivo avise a otro dispositivo de que realice una acción o le dé información necesaria. En este caso, si no disponemos de conexiones directas entre los 2 dispositivos, tendremos que pasar por el broker MQTT o la plataforma IoT para avisar al dispositivo destino del mensaje. Para este caso, tanto la plataforma IoT como conectar el dispositivo a PubSub no ofrecen la mayor eficiencia para estos casos. Para hacer esto en concreto debemos usar la opción del agente MQTT. El segundo caso es la asistencia para la administración de flotas, temas de gestión. Para este caso es mucho mejor el caso de la plataforma IoT, ya que, como había dicho, es más caja negra y permite mejor gestionar los dispositivos. Todo lo que hacía IoT Core, recordad, la herramienta de Google Cloud que ya han quitado. Todo eso puede hacerse en la plataforma IoT. Y el último caso sería un poco lo que no necesitamos en ninguna de las otras 2, es decir, una solución mucho más pequeña, con ninguna previsión de necesidad de escalar
instalar esta solución. En este caso está claro que debemos utilizar la conexión de dispositivo a PubSub. Quiero también hacer un breve inciso sobre el primer método, donde conectamos el dispositivo a PubSub. En este caso podemos ver esta arquitectura como a través del gateway comunicamos mediante HTTP o llamadas de procedimiento remoto a PubSub. Y otra herramienta de Google Cloud llamada IAM gestiona el certificado y las formas de autentificarse para cifrar las comunicaciones con Google Cloud y luego enviarlo a PubSub. Vamos a ver ahora la herramienta de PubSub para que la veáis en la consola de Google Cloud. Para los que no han entrado nunca a Google Cloud, simplemente con acceder a la página web central de Google Cloud y darle a linkarlo con tu cuenta de Google, lo único que va a hacer es pediros que pongáis la tarjeta de crédito. No se os va a cobrar ningún tipo de cobro. De hecho, la gracia de Google Cloud es que podéis ingresar con vuestra cuenta de Google y os van a dar 300 euros de créditos gratuitos, ¿vale? Como veis aquí, bueno, os dan 264, aunque normalmente pone 300, pero bueno, son $300 y al cambio en euros son 264. Dependiendo de vuestro país, pues igual aquí os cambia. Pero bueno, os dan créditos suficientes para poder hacer cualquier ejemplo, toquetear las herramientas, incluso probarlas en un escenario real. Estos créditos que os dan gratuitos, simplemente por poner la tarjeta, pues ya os los dan, y cuando pasan 3 meses se caducan esos créditos. Entonces, si quieres empezar a utilizar Google Cloud, a partir de esos 3 meses ya tienes que empezar a pagar. Importante, si hacéis algunas pruebas y tal, estarán asignadas al proyecto. Yo estoy aquí, como veis aquí en la zona izquierda arriba, en el proyecto My First Project. Una vez hayamos acabado de todas las pruebas, tenemos que incluso borrar el proyecto y apagar todo lo que tengamos. Si tenemos instancias o lo que sea, lo paramos para que nos cobren. Igualmente, si no lo estáis utilizando y lo dejáis parado, a mí alguna vez se me ha pasado y me he pasado de la cuenta y me ha llegado un cobro, pero bueno, es un cobro irrisorio. Si hacéis 4 pruebas y tal, para probar alguna cosa no se os va a ir mucho de las manos. Pero bueno, igualmente por aquí, para tener un control, veis aquí los créditos que habéis usado, para saber un poco lo que vais gastando y no iros de madre. Entonces, ya dejando el tema de la consola de Google Cloud, para buscar las herramientas os vais aquí a la barra de arriba. Y voy a poner PubSub. Y como veis aquí, esta es la herramienta. Aquí dice ahora que se está habilitando la API de PubSub. Tal vez alguno de vosotros no se activa automáticamente y os pide que la activéis con un botón. Simplemente le dais y lo activáis. Y aquí tenéis la herramienta. Como hemos dicho, la herramienta de PubSub lo que va a tener son una serie de tópicos donde los dispositivos van a enviar un mensaje a ese tópico. El tópico aquí realmente es el tema, ¿vale? Se llama tema, simplemente que en inglés es topic. Entonces, bueno, lo traduzco un poco de topic y digo tópico, pero es un tema. Ese tema podría ser, pues, en un edificio, digamos, si estamos haciendo algo de monitorización en un entorno domótico, podría ser habitación 1, temperatura 1, sensor 1. Lanzaríamos ahí el mensaje y en ese mensaje pues estaría el payload, como ya habíamos visto, con el valor de la temperatura e igual algún tipo de metadatos. Pero claro, ahora de momento no tenemos creado nada en la herramienta de PubSub, no tenemos ningún tema, como veis aquí. Por tanto, si queremos crear un tema, es decir, ese lugar donde vamos a enviar el mensaje, le damos simplemente al botón de crear tema. Vale, y aquí en la sección del tema, como veis, pues tenemos una serie de propiedades que podemos darle al check. Vamos a poner el nombre del tópico, pues por ejemplo, tópico de ejemplo, y como veis, pues podemos aquí darle a unas cuantas cosas. Primero tenemos agregar una suscripción predeterminada que ya, aún creando el tópico, además de crear el tópico, lo que vamos a hacer es crear ya una suscripción a la que se pueden linkar otras herramientas en Google Cloud. Es decir, yo estoy creando el tópico ejemplo. Y yo con un sensor voy a enviar estos datos a tópico ejemplo, ¿vale? O mediante el broker, mediante la plataforma IoT, lo que sea. Digamos que de alguna forma va a llegar un dato al tópico de tópico ejemplo. Eso es simplemente el tópico donde se envía el mensaje. Pero luego, para que una herramienta detecte que un tópico, es decir, que un mensaje ha llegado a un tópico, lo que va a hacer es vincularse a una suscripción. Va a linkarse a un suscriptor que está suscrito al tópico donde llega el mensaje. De esta forma, lo que podemos hacer aquí es, aparte de crear el tópico, crear también un suscriptor que está linkado a ese tópico. Además, también podemos usar un esquema. ¿Qué es esto, un esquema? Pues aquí lo que vamos a hacer es indicarle a Google Cloud cómo van a llegar esos datos a nuestro tópico. Imaginaos lo de antes, ¿no? Vamos a enviar
los datos de un sensor de temperatura donde va a llegar el timestamp, va a llegar el valor de temperatura y va a llegar un metadato de pues, el identificador único del sensor. Imaginaos, por ejemplo. Lo que yo puedo hacer es indicarle en el esquema, esos campos van a llegar, para que cuando llegue un dato a Google Cloud, chequee, verifique que lo que está llegando es lo que se espera. Es decir, está siguiendo el esquema que nosotros le hemos indicado y no está llegando pues cualquier otra cosa. Nos sirve también esto como seguridad, ¿no? Imaginaos que se envía otro tipo de dato para meter en el tópico y no queremos que se envíe eso, pues bueno, de esta forma, definiendo un esquema, lo hacemos mucho más seguro. También hay otras cosas aquí, como por ejemplo habilitar la retención de mensajes para que no se borren, es decir, que mantenga el dato en el tópico durante X tiempo, ¿vale? Esto es lo típico de retención de los datos. Y bueno, un par de cosas más y voy a crearlo para que veamos un poco lo que sucede. Bien, pues ahora ya se ha creado tanto el tópico como el suscriptor. Como veis aquí, pues es el suscriptor se ha generado con el mismo nombre del tópico, pero con --sub. Si yo le doy aquí, pues ya entraríamos, ¿no? Y veríamos, pues podríamos llegar a ver los mensajes que se reciben. En los temas, es decir, los tópicos, lo mismo. Está el tópico que hemos creado, pero sin el --sub. Es decir, este es el propio tópico. Y en la sección de tópicos, incluso si nos vamos a mensajes, podemos llegar a publicar un mensaje. ¿Dónde se va a publicar el mensaje? Pues en el suscriptor que ya ha creado Google Cloud porque lo hemos indicado con el check. Entonces podemos darle aquí y enviar el dato a este suscriptor, ¿vale? Un poco para que veáis cómo es la herramienta por encima. No quiero, digamos que estar mucho rato aquí porque he visto varios cursos en los que pues enseñan muy a fondo lo que se puede hacer y tal, y luego Google Cloud cambia, esto va cambiando cada cierto tiempo y tal vez veis un tutorial que no tiene nada que ver la interfaz con la que había hace 6 meses. Entonces bueno, pretendo un poco más enseñaros la funcionalidad, qué herramientas hay y cuándo hay que elegir unas u otras, y luego ya pues revisad vosotros la documentación y un poco pues meteros a ver cómo está la herramienta y cómo funciona. Os iré dando para cada herramienta un poco por encima para que veáis lo que hay, porque seguramente tanto los temas como las suscripciones no va a cambiar, es decir, van a estar siempre, pero bueno, tal vez hay algunos checks que no hay o bueno, algunas cosas que van cambiando. Pero bueno, simplemente por encima deciros pues las cosas que se pueden hacer. Además también aprovecho ya que estamos por aquí y vamos a intentar buscar IoT Core, que seguramente pues ya no va a aparecer, ¿vale? Porque bueno, hay aquí alguna que otra herramienta que se llama IoT Core, pero no es la principal, está descontinuada, ¿vale? Bueno, tal vez hay algo de documentación también, pero nada, está totalmente descontinuada, lo que os decía. Lo que os decía también de la plataforma IoT en las arquitecturas anteriores y del agente MQX, para ver un poco los que hay. Mira, si ponéis aquí Marketplace y entráis aquí en la primera opción, estos son una serie de herramientas que hay en Google Cloud que podéis utilizar, ¿vale? Realmente tienen de todo. Entonces, para el caso de IoT, si os veis aquí en el buscador y ponéis la palabra IoT y buscáis, Clearblade IoT es una plataforma IoT, es decir, encajaría un poco en la arquitectura, la segunda arquitectura que os decía, la de plataforma IoT, en la que, como os dije, podríamos tanto tener la plataforma IoT localmente en nuestra empresa, pero Google Cloud también nos proporciona la solución ya de la plataforma IoT en el propio Google Cloud. Se abriría una instancia, una máquina que ya tiene, pues seguramente tiene todos los contenedores de Docker y todo lo necesario actualizado, que lo actualizará la empresa propietaria y estará todo a la última. Entonces tú simplemente con elegirlo, ¿vale? Lo activarías y ya tendrías todo desplegado, la plataforma IoT en Google Cloud, y seguramente pues las conexiones con otras herramientas y tal pues se detectará mucho más fácil. También deciros otra plataforma IoT que os servirá seguramente, a ver si está por aquí, Thingsboard, ¿vale? Tal vez muchos de vosotros lo conocéis. Thingsboard, otra plataforma IoT que os puede servir, tanto localmente como si la queréis desplegar en el cloud, pues aquí lo tenéis. Y luego MQX. Este sería no tanto para el caso de plataforma IoT, sería más para la gente MQTT, ¿vale? Esto es un broker MQTT que se puede clusterizar, también tiene su versión de MQX en cloud. Podéis coger la versión en cloud de MQX y externamente tenerla en el cloud, pero no en Google Cloud, y luego linkarla aquí a Google Cloud con PubSub, por ejemplo, con un conector de PubSub. Pero si queréis desplegarla
Aquí directamente en Google Cloud, pues también, como veis aquí, tenéis la posibilidad. Más que nada por deciros esos ejemplos que os irán bien. Una vez hemos pasado la parte de volcar los datos a la plataforma mediante uno de los 3 métodos que os he enseñado, ¿qué hacemos con toda esa información? Pues podemos hacer varias cosas. Lo primero que podríamos hacer es transformar esos datos haciendo una conversión a otro formato, por ejemplo, cambiar las unidades. También podemos hacer un procesamiento y agregación de los datos, es decir, seguir conservando la información pero reduciendo el número de datos. Otra opción sería enriquecer los datos combinando la telemetría con otros datos. Algo que se suele hacer es combinarlo con los metadatos, para tener contexto y saber si ha pasado algo con un dispositivo. Y finalmente, el transporte de los datos hacia ubicaciones de procesamiento final. En otras palabras, enviarlo a una base de datos, un data lake o una herramienta de visualización. En Google Cloud, para este procesado de datos se utiliza Google Data Flow, que es la siguiente herramienta que vamos a ver en el entorno de Google Cloud. Esta herramienta lo que hace es ejecutar flujos de datos para que la información pueda fluir desde el origen hacia el destino, normalmente mediante Apache Beam, que Apache Beam es un lenguaje basado en Apache, pero para procesado de datos. Se parece un poco a JavaScript y Python, pero quedaos con lo que os he dicho. Lo utilizaremos para que me lleguen unos datos, les aplique una transformación y los lleve a un destino, como por ejemplo una base de datos. Algo muy curioso es que esta herramienta dispone de plantillas. ¿Y estas plantillas qué son? Pues pensad que el origen de esos datos y el destino son limitados. No hay infinitas cosas que puedas hacer. Normalmente ya hay transformaciones y lugares en Google Cloud a los que quieres llevar la información. Así que es normal que la herramienta ya tenga una plantilla creada donde pues el origen va a ser PubSub, ya que suele ser el origen de los datos, y el destino sea una base de datos en Google Cloud. Por lo tanto, algo muy cómodo es que tú solo tendrás que escoger la plantilla si justamente está el caso de uso que tú estás haciendo y todos los procesos que hay ya están creados y listos para utilizar. Y hablando de procesos, estos procesos se llaman trabajos. Y la característica de estos trabajos es que son únicos e irrepetibles. Y estos trabajos pueden hacer tareas como por ejemplo filtrar los datos. Cuando hablamos de filtrar los datos nos referimos a quedarnos con parte de los datos y lo demás deshacerse de ello. Por ejemplo, en el caso de una habitación en la que estamos recogiendo la temperatura mediante 3 sensores que están colocados a diferentes alturas y ubicaciones, imagínate que queremos recoger la temperatura del radiador. Como el radiador está a una altura de no más de medio metro, seleccionaremos de los 3 sensores el que está en la parte más baja y está situado más cerca del radiador. Las otras 2 temperaturas las desecharemos, eliminando 2/3 de los datos. Como cuando en una tienda online de compras filtramos los productos por nuestra talla y la marca que estamos interesados. Y otro tipo de trabajo que podemos hacer dentro de Dataflow es el proceso de agregación, que es un poco más complejo que el de filtrado. Es una técnica que sirve para resumir o combinar datos que vienen de distintas fuentes o en diferentes momentos, y se usa para que esos datos sean más fácilmente de analizar o para que ocupen menos espacio. Dentro de la agregación hay 2 pasos clave: la alineación y la reducción. En la alineación organizaremos los datos en intervalos de tiempo comunes. Por ejemplo, si un sensor manda datos cada 5 segundos, pero tú quieres tener un dato cada 1 minuto, debes alinearlos, agrupando los que caen dentro del mismo minuto. Y después de esto viene la reducción, en el que una vez tienes todos los datos agrupados, toca resumirlos. Por ejemplo, dentro de ese minuto tienes 8 valores de temperatura. Pues lo que vas a hacer de esos 8 valores es sacar la media, el máximo o el mínimo, según lo que te interese. Si no, entrad en esta parte de aquí de la documentación de Google donde os habla más de esto, tanto el filtrado como la agregación. Os pongo algunos ejemplos y seguramente que os ayuda. También os lo dejo en la descripción. Vale, y para que veáis un poco Dataflow en la consola de Google, si ponéis aquí en el buscador Dataflow, le dais al primero, os abrirá la herramienta, ¿vale? Como veis, tenemos esto de aquí. Estamos en la sección de trabajos, que como ya os dije, el elemento más importante de esta herramienta son los trabajos. Vamos a darle a crear un trabajo y ya veréis cuando lo creemos que nos saldrá pues lo que os decía, ¿no? Mira, ahora esto me ha salido aquí, en PubSub no me salió, pero en Dataflow sí. Como veis, en algunas herramientas os saldrá este mensaje diciendo que necesitas habilitar la API de Dataflow para poder empezar a utilizarla. Simplemente si os salen cosas de estas cuando empecéis a toquetear herramientas, le dais a habilitar y sin ningún tipo de problema, pues cuando pase un rato lo cargue, lo habilite, ya lo tendréis. Vale, se me ha habilitado y directamente sin yo tocar nada me ha enviado a la parte de los trabajos, ¿vale? Como ya dijimos en la teoría, los trabajos deben ser únicos y repetibles. Por lo tanto, el nombre que le tenemos que dar tiene que ser único. Imaginaos que yo le pongo aquí ejemplo número 1. Aquí seleccionáis la zona que os vaya mejor. Yo voy a dejar esto así porque no lo voy a ejecutar. Simplemente os quiero enseñar que aquí están las plantillas de Dataflow, que sinceramente os van a salvar en muchos casos y os recomiendo que los utilicéis, a no ser que queráis hacer algo muy custom,
las plantillas son de lo mejor, ya que en nuestro caso, que nuestro punto de inicio va a ser PubSub y después queremos llevarlo pues a bases de datos o lo que sea, pues ya hay plantillas, ya veis que hay un montón de plantillas creadas para un montón de casos de uso. Yo voy a buscar donde iniciemos con PubSub, como veis aquí, y lo voy a llegar, por ejemplo, a BigQuery, ¿vale? Que lo vamos a ver después en este curso, más adelante, de qué es esto de BigQuery. Pero bueno, simplemente BigQuery es una base de datos donde vamos a almacenar por los datos de los sensores, ¿vale? Que ingresan por PubSub y queremos llevarlos a BigQuery. Fijaos que aquí incluso nos dice que seleccionemos la tabla, ¿no? La tabla donde se van a ingresar esos datos. Además, pues de varios parámetros y varias cosas relacionadas con BigQuery. Y también fijaos que está aquí Cloud Storage, que también lo veremos un poco más adelante. Bueno, esto va a ser como un bucket, un sitio donde se van a crear archivos que luego se van a borrar. ¿Por qué? Pues bueno, como se hacen trabajos y se corren programas para filtrar los datos o agregación, lo que hemos dicho antes, pues todo eso se va corriendo, se van cambiando, van pasando de un archivo a otro y pues esas modificaciones, pues digamos que con lo que trabaja lo va dejando en un sitio, luego lo recoge, lo transforma, va generando archivos diferentes hasta que luego pues bueno, borra todo y se queda con el archivo final, que es el que le ha servido ya para cargarlo todo en BigQuery. Y más o menos, bueno, aquí hay un montón de cosas, echadle vosotros un vistazo, pero simplemente una vez tengáis creado tanto el tema de PubSub con el suscriptor como la base de datos en BigQuery, es darle un poco lo que necesite aquí y poco más, ¿vale? Si le dais aquí a PubSub Subscription to BigQuery, porque había seleccionado otra y no era la correcta, lo que queremos hacer es PubSub Subscription to BigQuery. Si le damos aquí, ahora justo es lo que quería yo ver. Todo esto de aquí es el esquema que se va a seguir para hacer, digamos, que la transformación. Esto en esencia es lo que hace Dataflow, ¿vale? Es el esquema este de aquí. Va a recibir, va a leer de la suscripción de PubSub, de los datos que nos lleguen, y va a realizar todos estos pasos. Pues va a mapearlo todo, va a crearlo en un JSON, va a hacer una escritura en tal. ¿Veis? Todo esto que va pasando por aquí, pues todo esto son caminitos que va a ir haciendo, dependiendo de si salen bien o salen mal, pues va a ir hacia un camino u otro. Si todos estos pasos se van haciendo bien, que esto pues va a salir por consola lo que va a ir haciendo y si lo hace bien o lo hace mal y los errores que pueden ir saliendo, una vez veamos cómo va avanzando todo, si llega al final y escribes que todos los pasos, digamos que los ha hecho perfectamente y no ha habido ningún problema. Si no, pues podéis ver en qué ha fallado y podéis volver a correr el trabajo. Pero bueno, quedaos con esto. Dataflow al fin y al cabo es esto. Es una serie de pasos que se hacen en este mapa que dependiendo de qué escojas aquí, a ver si me sale otro. ¿Veis? Ha seleccionado otro. He seleccionado PubSub a un AbroFile o a Cloud Storage, que es otro de aquí. Y veis, ha cambiado el mapa este de aquí. Ahora ya no tiene tantos pasos como en el de PubSub a BigQuery. Simplemente pues tiene 4, ¿vale? Va a hacer menos cosas, pero bueno, dependiendo de lo que seleccionemos, va a escoger la plantilla idónea y los pasos que hacer para pasar de un origen a un destino. Otro factor muy importante es que tengamos la monitorización sobre lo que está pasando con nuestros dispositivos. No solo basta con tener los sensores enviando información, hay que mantenerlos a lo largo del tiempo. Y para esto tenemos varias herramientas. Por un lado está Cloud Monitoring, que sirve para obtener visibilidad sobre el rendimiento. Es decir, tendremos un panel en el que yo tengo delante una serie de gráficas donde podré ver métricas de mis dispositivos, porcentaje de batería, tasa de envío de datos, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para aplicar técnicas de SRE, de ingeniería de confiabilidad en sitios web. Por ejemplo, nos va a medir el tiempo que está activo un servicio y de esta forma podemos ver incluso las veces que se ha caído mi solución IoT. Sabiendo esto, puedes establecer métricas en las que cuando hagas un contrato ofreciendo tu solución IoT, te comprometas y garantices las métricas que has extraído de Cloud Monitoring. Por ejemplo, si solo se te ha caído 2 veces la solución IoT en todo un año, puedes decirlo. Mi solución IoT garantiza que como máximo se te va a caer 2 veces al año. Fuera de ahí, no se te va a caer más veces. Parece que con esta herramienta lo tendríamos todo, pero puede llegar a ser incómodo estar viendo una gráfica en la que pues muchas veces no podemos extraer conclusiones hasta que no lo comparamos con un histórico, o incluso hasta que no detectamos dónde se originó el problema. Para solucionar justamente esto, existe otra herramienta que se llama Cloud Logging, que tal y como su nombre indica, muestra los logs, es decir, los registros de lo que ha ido pasando en las demás herramientas de Google Cloud. Incluso la herramienta te deja exportar esos logs para si en algún momento auditan mi empresa o mi solución IoT se pueda ver todo lo que ha sucedido.
Y finalmente, en términos de monitorización, tenemos otra herramienta llamada CloudTrace, que es una combinación de estas dos últimas. Se suele usar para monitorizar la operativa. Las diferencias con las anteriores es que esta herramienta se suele utilizar para ver cuellos de botella. De toda la trazabilidad de los datos, desde que entran por PubSub, pasan por Dataflow y luego se almacenan en una base de datos, para saber un poco dónde tengo el error o el cuello de botella y cuál de las tareas está fallando, podemos ir a CloudTrace y ahí lo veríamos. Podríamos ver desde lo que está fallando hasta cuál de los servicios está consumiendo muchos recursos, que hace que, por ejemplo, mi solución IoT vaya más lenta de lo normal. Herramienta, desde luego, muy importante y muy a tener en cuenta. Una vez visto la entrada de los datos a la plataforma de Google Cloud y el procesado de datos de estos, vamos a abordar el almacenamiento de los datos. También algo muy importante, y seguramente si venís de temas de software o habéis trabajado con bases de datos, sabéis que se suelen dividir entre las SQL y las no SQL. Si no suena de nada, SQL significa Structured Query Language y se usa para hablar con bases de datos relacionales. Este tipo de base de datos organiza los datos en tablas como hojas de cálculo con filas y columnas. Y algo muy importante es que existen relaciones entre las diferentes tablas que vayas creando. En cambio, no SQL significa Not Only SQL, es decir, no solo SQL. Es un tipo de base de datos mucho más flexible, pensada para casos donde no necesitas usar tablas estrictas. Se usa mucho cuando los datos cambian todo el tiempo, y también cuando hay muchos datos diferentes entre sí y se necesita velocidad y escalabilidad. Volviendo a Google Cloud, tenemos varias herramientas que se diferencian en pertenecer al grupo de SQL o las de no SQL. Empecemos, por ejemplo, con las no SQL. La primera es Datastore. En esta herramienta podemos almacenar muchísima información. Es altamente escalable y se usa para mantener el almacenamiento de datos de aplicaciones. Algo que le hace especial a esta herramienta es que tiene dos modos: el modo Firestore y el Datastore. El Firestore escala a millones de peticiones, es decir, es capaz de atender de forma concurrente muchas peticiones. En cambio, el modo Datastore eso no lo puede hacer, pero sí que es capaz de gestionar millones de escrituras en disco. Es por eso que el modo Datastore no tiene límite de escrituras máximas por segundo y el modo Firestore está limitado a 10.000 escrituras. Para que os quede un poco más claro, el uso típico que se le da a Datastore es para aplicaciones web o móviles con estructuras de datos variadas, pero no enormes. En cambio, Firestore se usa para backends de apps o webs en tiempo real, como por ejemplo apps móviles comunes, chats, apps colaborativas o juegos. Vale, pues vamos a ver ahora todo el tema de Datastore y Firestore aquí en la consola, simplemente pues enseñároslo. Pero antes aprovecho ya que antes no lo he dicho, aquí en la zona de la izquierda, como veis, si le dais aquí a la hamburguesa típica que hay en todas las aplicaciones, os sale un poco los productos que hay en Google Cloud. Desde las APIs para activarlas directamente, el marketplace de donde hemos visto antes el tema de la plataforma IoT y el broker MQTT. Luego tenemos aquí Kubernetes, tenemos Vertex AI, que lo veremos después, que es para el tema de inteligencia artificial, para el storage. Bueno, tenéis aquí un poco todas las herramientas que hay de Google Cloud. Obviamente hay un montón y ya pues se va un poco de madre en algunas cosas porque lo tienen que ordenar de alguna forma, pero bueno. Al fin y al cabo os recomiendo más entrar por aquí, por el buscador, que será mucho más fácil, ¿vale? Si yo pongo Datastore, me debería ser aquí, como veis, la herramienta. Si me meto, me dice un poco de crear una base de datos en Firestore. Una vez aquí en Datastore, lo que podéis hacer es coger, como veis, el modo Firestore o coger el modo Firestore con compatibilidad con Datastore, ¿vale? Un poco los dos modos que hemos visto, además de coger como siempre la región. Luego tenéis aquí pues un poco la información referente a los precios, ¿no? de las acciones que podéis hacer sobre este. Como siempre le ponéis el nombre, el identificador a la base de datos y nada, creáis la base de datos, ¿vale? No lo voy a hacer yo, pero no tiene más. Era un poco por verlo por encima. Y para acabar con las no SQL tenemos a Bigtable, que es como una hoja de cálculo gigante con filas y columnas, pero sin una estructura fija. No es relacional y no tiene consultas de tipo SQL tradicionales, pero le permite ser altamente escalable, ya que puede manejar terabytes o petabytes de datos. Sobre todo tened en cuenta que esta herramienta no busca relaciones entre datos, es más bien escribir y leer datos rápidos, tipo clave-valor, pero en masa. De ahí que su uso principal sea interactuar con datos muy grandes de forma rápida, como datos IoT, analítica, soluciones de tipo Machine Learning o logs.
Pero bueno, vamos a intentar entender mejor lo que pasa dentro de Bigtable. Esta herramienta tiene 3 elementos clave. Primero está la instancia, que es el contenedor principal. Piensa en la instancia como tu proyecto Bigtable. Dentro de esta instancia hay uno o más clústeres, que un clúster es donde realmente viven y trabajan tus datos. Es como una fábrica de procesamiento. Cada clúster, eso sí, pertenece a una región específica, o incluso puedes tener varios clústeres en una misma región para tener más disponibilidad. Entonces ya en cada clúster lo que puedes tener es uno o más nodos, que un nodo ya es como la máquina física virtual que hace el trabajo real. Son los que van a guardar, a leer, a escribir datos, que obviamente contra más nodos, más potencia y más capacidad de respuesta tendremos. En Bigtable verás los datos ordenados por filas clave y en las columnas verás familias de columnas en las que dentro tendrán más columnas. Y el campo donde interseccionan una fila y una columna, normalmente pues pondrías un valor, pues no, aquí puedes llenar con muchos valores, no tendrás solo uno. Para que veáis un poco cómo acceder, un poco lo mismo. Bigtable, nos sale aquí la herramienta, le damos y nos dice, pues bueno, aquí está un poco la interfaz y le daremos a crear una instancia que es la que os he dicho, la que hemos hablado. Pues eso, le dais un nombre a la instancia, le dais un ID, ejemplo, continuar, almacenamiento SSD y bueno, aquí puedes configurarlo, ¿vale? Tenéis más configuraciones, incluso aquí os sale la estimación de precios. Pero bueno, lo dicho, funciona un poco más o menos como os he dicho, para que tengáis un poco una idea y para cuándo utilizar Bigtable. Dejando a un lado las NoSQL, vamos ahora con las SQL. Primero hablaremos de la herramienta por excelencia, que seguramente que habéis escuchado un montón, porque yo creo que hace tiempo a mí personalmente me salían un montón de anuncios por YouTube, porque creo que cuando salió pues se le dio mucha publicidad de parte de Google, que es la herramienta llamada BigQuery. BigQuery es un almacén de datos multinube de alta escalabilidad y alta durabilidad en el tiempo. También en esta herramienta se encripta el dato antes incluso de escribirlo en el almacén de datos. Pero lo que realmente hace muy potente esta herramienta es que hace una separación entre el almacenamiento y el procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si tú haces una consulta típica de SQL, como el típico select, asterisco para coger todo from una tabla que sea sensores IoT donde la temperatura sea 20, BigQuery lo que hará primero es procesar esa consulta, pero lo hará de forma totalmente separada y luego cuando tenga claros los datos que tiene que recuperar, ya sí solicita la acción al almacenamiento. Entonces BigQuery está optimizado en general para conjuntos de datos masivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, dentro de BigQuery hay distintas implementaciones que están optimizadas para diferentes casos de uso. Entre las que están BigQuery ML, que se usa para aprendizaje automático, BigQuery Omni, para analizar los datos almacenados en varias nubes. También está BigQuery BI Engine, para informes y paneles interactivos completos sin comprometer el rendimiento. Algo así como el Cloud Monitoring que ya habíamos visto. Es más empresarial, pero con el procesamiento y el almacenamiento que va más rápido. Y BigQuery GIS, para información sobre datos geoespaciales. Entonces, ¿cómo guarda los datos BigQuery? ¿Por qué se utiliza tanto y es tan eficiente? Os voy a poner un ejemplo. Imaginad ahora una base de datos normal donde tenemos guardados pedidos que se hacen en una tienda online. Pues tendríamos que el usuario con el nombre Juan, por ejemplo, ha creado un pedido con un identificador único, que va a ser 1600p, a fecha del 28 del 5 de 2025. Y tendremos una fila con estos campos repetidos para cada producto, con las cantidades de ese producto. Luego tendremos otro pedido del usuario María, con otro identificador de la orden, el 221b, a la fecha de 28 del 5 de 2025. Y otra vez una fila para cada producto con la cantidad. Esto sería una base de datos normal. ¿Qué hace BigQuery? Lo que hace BigQuery es que, como sabe que se van a repetir varios campos, lo estructura todo por columnas separadas, para consultar esos datos de una columna en particular. Y lo que hace es aplicar técnicas de codificación. Por ejemplo, elimina los campos repetidos y solo tiene una columna con los campos fecha y el ID del pedido, evitando repetir tantas veces ese mismo campo en todas las filas, como lo hace una base de datos normal. Y además crearía otra columna llamada ítems pedidos con el ID del pedido otra vez, los pedidos y las columnas. Luego tenemos otra herramienta llamada Cloud SQL, que funciona muy bien para la migración de otras bases de datos o para crear una de nuevo que necesitemos. Con migración de base de datos me refiero a que imaginad que tenéis una MySQL o un PostgreSQL desplegado en local en vuestra empresa y queréis pasarlo a Google Cloud. Bueno, pues Cloud SQL te ayuda mucho a todo el tema de migrar toda esa base de datos a la nube. También tiene alta disponibilidad porque siempre tiene dos instancias sincronizadas. Es decir, si se cae una, se levanta otra instancia disponible. Gracias a que tiene estas dos instancias disponibles,
Cloud SQL actúa como si tuviese un balanceador de carga. Es decir, si hay algún error con alguna de estas dos, apunta directamente a la otra que está disponible. Si nos vamos aquí lo podemos ver. Damos aquí a Cloud SQL y le damos aquí. Como veis aquí os aparece el tema de la migración de base de datos. Si le dais os ayuda con el tema de la migración. Obviamente tenéis que habilitar la API. Y luego si me voy para atrás puedo crear una instancia nueva que pues podéis elegir entre un MySQL, un Postgres o un SQL Server. Entonces pues eliges el que quieras y lo creas, ¿vale? Como siempre, pues coges el ID de la instancia, lo configuras para la versión de la base de datos que tengas y ya está. Después tenemos otra herramienta que se llama Cloud Spanner, que mantiene la estructura que tenía Bigtable. Funciona mediante instancias y nodos, pero no es del todo igual. En este caso lo que tenemos es la capacidad de replicación. Para que nos entendamos, no tenemos dos instancias replicadas completamente, sino que tenemos un sistema de votaciones. Vamos a hacer un esquema para entenderlo. Suponer que tenemos 4. Una de estas será la líder, y si por algún motivo esta líder se cae y falla, los demás votan y según una serie de condiciones se elige el nuevo líder, que será el que ahora lleve la mayor carga como el líder anterior. Si el líder anterior se vuelve a levantar y se recupera, se vuelve a votar para volver a elegir un líder. ¿Y qué nos permite hacer estas replicaciones? Pues pensad que si yo tengo varias réplicas y tengo una en Frankfurt, otra en Madrid y otra en Londres, si el usuario que va a acceder está más cerca de Madrid, la información que se va a pedir es la réplica de Madrid, que hará que le lleguen antes. Mejoras en latencias y en agilidad. Os venís aquí, le dais a Cloud Spanner y os sale aquí la herramienta. Puedes crear una instancia provisionada y lo de siempre, pues seleccionas el estándar, le das a continuar, aquí se están habilitando las APIs, le dais un nombre a la instancia, pues ejemplo, continuar y lo de siempre, pues coges regional, seleccionas donde quieres que esté la instancia, configuras y bueno, lo sigues configurando y la creas. Una vez visto el tema de SQL y no SQL, tenemos que ver otro tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento de objetos. En el caso de almacenar objetos, siempre utilizaremos la herramienta Cloud Storage. Con almacenar objetos nos referimos a soltar un archivo completo a un lugar sin necesidad de procesar nada. Por ejemplo, una imagen, un MP4, un documento Word. Esta herramienta permite tanto el almacenamiento por lotes como en streaming y soporta hacer versiones de los datos. Seguro que os suena esto de las versiones de los documentos. Esto lo hace Google Drive. Por detrás está utilizando Cloud Storage. Y dentro de Cloud Storage tenemos varios tipos de almacenamiento. El primero sería el Standard Storage, cual usamos para datos que usamos con frecuencia. En el caso de que si no consultas ese dato hoy, pues puede ser que lo consultes de aquí a 2 días. Se suele utilizar para aplicaciones o streaming. Después tenemos el Nearline Storage, que se usa para casos en los que utilices esos datos con poca frecuencia, normalmente a un mes vista. Tal y como estáis viendo la dinámica, os imaginaréis que el tercer tipo, el Cold Storage, se usa para datos que usaremos con menos frecuencia aún. Normalmente este es cada 90 días. Lo usaremos probablemente para hacer backups o ver fallos y logs. Y ya por último, que es finalmente el Archive Storage, que accede a datos a un año vista. Entonces, como veis, hay muchísimas opciones de bases de datos y la verdad que puede abrumar tanta información. Y seguramente te estás preguntando que para tu caso de uso de solución IoT, ¿cuál debes escoger? Para quitarte este apuro te he creado un esquema para que puedas saber cuál elegir. Como veis aquí, tenéis que ir de la parte de arriba hacia abajo. Voy a mostraros un poco cómo va esto. La primera pregunta es si tenéis los datos estructurados. Como ya os he dicho, el dato estructurado, pues el típico, ¿no? Tenéis el sensor ID, temperatura, timestamp, bueno, los tenéis como ordenados, estructurados. Y si no los tenéis estructurados, lo que habíamos dicho, ¿no? Pues una imagen térmica de una cámara infrarroja o un audio, un MP4, lo que estábamos hablando antes. Si estos datos no están estructurados, tenemos que ir por esta parte de aquí, donde la pregunta será si necesitas un SDK para móvil. Si sí que lo necesitas, te vas a ir a Firebase. Si no lo necesitas, te vas a Cloud Storage. Este sería como el caso más fácil, ¿vale? En el caso de que sí que sean estructurados. ¿Vas a realizar trabajos de análisis? Pues si sí que haces trabajos de análisis, por ejemplo, preparar los datos para Machine Learning, te vas a tener que venir por aquí. Vale, en el caso de sí hacer esos análisis, ¿necesitas actualizaciones o baja latencia? En el caso de que sí necesites hacer actualizaciones todo el rato y que la latencia sea baja, que vaya rápido, vas a utilizar Bigtable. Si no lo necesitas, BigQuery. Vayamos por aquí. En el caso de no realizar trabajos de análisis, ¿los datos son relacionales? Es decir, ¿va a ser SQL o va a ser no SQL? Si sí que es SQL, te vendrás por aquí, te preguntará, ¿necesitarás escalabilidad horizontal? O con otras palabras, ¿necesitas una SQL pero a la vez sea una no SQL para que se distribuya todo el cómputo? En el caso de que sí que necesites esta escalabilidad horizontal y que se distribuya el cómputo, vas a utilizar Cloud Spanner.
En el caso de que te dé igual, utilizarás Cloud SQL. Y volviendo para atrás, si es el caso de que los datos no son relacionales, es decir, vas a utilizar una NoSQL, la pregunta sería si necesitas un SDK para móvil. Si lo necesitas, vas a utilizar Firebase. Y si no lo necesitas, vas a utilizar Cloud Data Store. Esto sería un poco el orden, ¿vale? Más o menos supongo que queda claro. Pero como veis sí que es verdad que bueno, hay muchas herramientas y es importante elegir la que vosotros necesitéis. Así que seguimos. Vamos a entrar ahora con la representación, visualización y análisis de datos. Os quiero mencionar una herramienta llamada Data Lab. Esta fue una herramienta basada en Jupyter Notebook, muy conocida en el mundo del análisis de datos y la inteligencia artificial. Seguro que muchos os suena, la conocéis. Ahora si la veis seguramente que sabéis cuál es. Jupyter es un entorno de desarrollo interactivo que permite escribir y ejecutar código, pero en celdas, ¿vale? Está como separado. Entonces visualizas los resultados en tiempo real y documentas el proceso de forma muy clara, todo en el mismo lugar. Entonces Data Lab lo que hace es aprovechar esta tecnología para ofrecer un IDE en la web, integrado con otros servicios de Google Cloud, lo que facilitaba mucho el análisis de datos, la visualización y la creación de modelos de Machine Learning. Y todo esto directamente integrado en la nube. Sin embargo, Google ya no promueve Data Lab como una herramienta independiente. En su lugar lo que ha hecho es que lo ha evolucionado y ha integrado esas capacidades dentro de la plataforma más potente y actual como lo es Vertex AI, de la que vamos a hablar más adelante. Y también Colab Enterprise, una versión empresarial de Google Colab, herramienta que seguro que habéis visto alguna vez, que es un entorno muy popular basado en Jupyter Notebooks, accesible desde el navegador y ampliamente usado en proyectos de inteligencia artificial o ciencia de datos y machine learning, cosas por el estilo. Esta forma de programar, digamos, es un nuevo paradigma de programación usando notebooks. Se ha vuelto muy común en IA porque permite pues, combinar código, resultados, gráficos y explicaciones en un solo documento, que es pues, interactivo. ¿Por qué? Pues porque es ideal para experimentar, prototipar modelos y compartir ideas de forma clara entre el equipo en el que estás trabajando. En resumen, aunque Google Cloud Data Lab como tal ya no se usa, sus ideas y tecnología viven ahora dentro de Vertex AI y de Colab Enterprise, reforzando un poco el enfoque de usar Jupyter Notebooks como estándar para desarrollar IA en la nube. Si nos venimos aquí a la consola de Google Cloud y le damos al buscador, si yo pongo aquí Data Lab, como veis no me aparece nada. Bueno, me aparece documentación, pero no hay nada. En cambio, si me voy a Vertex AI, que la veremos luego, y me pongo dentro de la herramienta, veréis que aquí en la zona de la izquierda, bueno, aquí como no lo he abierto, pues vamos a darle a aceptar y continuar porque tiene que habilitar algunas APIs, lo que ya os dije. Y como veis, este es el entorno de Vertex AI, que bueno, lo veremos más adelante. Lo que nos importa ahora, el tema de las notebooks. Por ejemplo, si me pongo aquí en Colab Enterprise, veréis que aquí lo que podéis hacer es crear estas notebooks de las que os hablaba, que están basadas en las Jupyter Notebooks. Seguro que ahora cuando lo veáis os va a sonar bastante. ¿Veis? Aquí pues podéis poner código, ¿no? El típico import pandas pd, por ejemplo. Ponéis código y lo que podéis hacer es ejecutarlo. Tal vez ahora me tarda aquí mucho porque tiene que compilar y es la primera vez. Mira, veis, me estaba pidiendo cosas porque esto es Google Colab, que es una herramienta también externa y podéis linkarlo con la cuenta y todo esto. Pero bueno, simplemente quería enseñarlo. Ya no es simplemente hago un script y por terminal le digo corre el script de Python. No, aquí lo que se hace es monto bloques separados y en vez de correr todo el script de golpe, lo que puedo hacer es ir corriendo esas partes de código una por una. Normalmente pues imaginaos, ahora aquí hago todos los imports en esta nueva celda, añado otra celda y ahora aquí lo que voy a hacer es pues importar los datos, pues importo los datos. Luego aquí pues quiero poner texto y digo, ahora aquí empieza el análisis de esos datos, ¿vale? Y se queda como texto. Entonces añado código, ¿vale? Y sigo programando. Entonces cuando voy poniendo el código voy corriendo por paso, ¿vale? Aquí me va a pedir 80 veces, pero bueno. Para que lo veáis. Podéis utilizarlo también de forma externa a Google Cloud, no tenéis por qué. Si ponéis Google Colab en Google, no desde la herramienta de Google Cloud, me refiero desde vuestro navegador, pues también podéis hacer lo mismo, por si os sirve y os ayuda. Seguimos con otra herramienta que es Looker.
lo que nos permite esta herramienta, que la verdad se está utilizando cada vez más a día de hoy, es crear visualizaciones de una gran cantidad de fuentes de datos. Podría integrar dentro de Looker bases de datos SQL como no SQL, tanto si están dentro de Google Cloud como si están fuera. O también pues podría importar archivos como CSVs, JSONs o algunos archivos por el estilo. La verdad que tenemos múltiples conectores para insertar información. Y una vez con los datos podemos crear tarjetas de resultados muy útiles para mostrar pues, KPIs, gráficos de varios tipos como los de barras, líneas, circulares, áreas, mapas. Tiene muchas cosas, casi todo lo que se te pueda ocurrir. Aquí en Google Cloud lo único que tienes que hacer es poner aquí Looker y os aparecerá pues el Looker Studio, que lo tenéis aquí, pero os tenéis que suscribir. Bueno, podéis usar una prueba gratuita para probarlo. Dentro del propio Google Cloud podéis utilizarlo. Pero bueno, si os vais a vuestro navegador y buscáis Looker Studio, vais a ver. ¿Veis? Aquí he buscado en el navegador en el que tengáis Looker Studio y os entra la herramienta, ¿vale? Aquí no tenéis que pagar, lo podéis hacer en vuestra cuenta de Google. Podéis hacer cosas como estas que veis aquí, pues bueno, con tarjetas. Obviamente no se ve nada porque no hay un conjunto de datos puesto, pero simplemente pues veréis tarjetas y los datos que se pueden ver con un montón de gráficas, la verdad. Se pueden hacer un montón de cosas. Incluso tablas, bueno, podéis hacer muchas cosas. Una herramienta muy interesante que, como veis, que seguro que algunos lo estáis viendo por ahí y que está ganando bastante notoriedad a día de hoy. Así que bueno, simplemente os la enseño por encima para que la tengáis en cuenta. Seguimos con las Cloud Functions, muy importantes y ampliamente utilizadas. No tiene que ver con la visualización, cambiamos un poco de tema. Esta herramienta la habréis escuchado como funciones sin servidor o las FAS, Function as a Service. Estas funciones lo que pueden hacer es ejecutar un servicio sin necesidad de tener un servidor escuchando. Por ejemplo, cuando abrimos una web, lo que realmente estamos haciendo es una petición a un servidor desde mi ordenador. Este servidor suele tener un puerto abierto al que yo estoy lanzando una petición y me contesta enviándome la web, es decir, el HTML renderizado. Lo que pasa con estas Cloud Functions es que no hay ningún servidor esperando esa petición, necesitan de un evento para que se activen. Una vez se han activado porque ha sucedido este evento, empiezan a escuchar y a realizar sus tareas. ¿Pero qué es un evento? Pues para que os hagáis una idea, podría ser desde que te llegue un correo hasta que se añada algo nuevo en una base de datos. Entonces, ¿para qué nos sirven estas Cloud Functions en IoT? Pues podríamos poner un Cloud Function cuando se detecte que se envía un mensaje a un tópico específico en PubSub, para que se filtren los datos, se cambien unidades o enrute los datos a BigQuery, o Firebase o una base de datos de las que hemos hablado antes. Pero algo que tenemos que tener muy claro es el ciclo de vida de estas Cloud Functions. Vamos a verlo un poco desde el lado del programador. Y diciéndolo del programador, yo os he dado una pista, porque la primera fase es la de escribir el código. Básicamente lo que va a tener dentro la función, lo que va a hacer. Tenéis que tener en cuenta que no puede ser un programa muy complejo. Debe ser como justamente una función en un código que hagamos en cualquier lenguaje de programación. Algo pequeño, con una entrada de varios tipos o de un tipo y con una salida. Pues lo típico, ¿no? Me entran dos números y los sumo. Típica función. O un string que tengo que cambiar algunos caracteres en específico. Cuando tengáis escrito el código para poner en esta Cloud Function, lo siguiente sería probar esa función. Comprobar que todo funciona bien según lo esperado. Cuando lo hayamos comprobado, decidimos qué evento desencadena que nuestra función se active. Y cuando Google Cloud detecte que la función se ha activado, lo que hará es levantar una instancia, es decir, una máquina que ejecutará esa función. Y esto es lo que le hace que sea muy eficiente y que sea tan utilizada esta herramienta. Solo consumimos en el momento que sucede un evento. Este tipo de Functions as a Service, este servicio realmente está en todas las soluciones cloud, tanto la de Amazon como Azure, como que estáis viendo aquí en Google Cloud. Se utiliza bastante, por lo que tenéis que tener un poco claro cómo funcionan. Luego, cuando actualizas la función, se borran las instancias anteriores y cuando la función se elimina, también se borran todas las instancias y archivos zip que se han creado. Bueno, pues otra vez en la consola, vamos a poner aquí ahora Cloud Functions, ¿vale? Os aparecerá funciones, esta de funciones sin servidor basadas en eventos. Cloud Functions, bueno, cualquiera que le deis a estos va a llevar a esta herramienta, a Cloud Run, ya que están integradas ahora dentro de este servicio, ¿vale? Podemos crear tanto un servicio como un trabajo. Bueno, aquí no nos importa, lo único que queremos hacer es, pues bueno, darle aquí, porque el servicio va a ser una función. Vamos a decir lo que es la función 1. Va a estar, por ejemplo, en Bélgica, no me importa. Como veis aquí, tenéis la URL del extremo al que llamar para activar la función. Pues esto sería otras opciones como PubSub, como algo que llegue a Cloud Storage. Pues imaginaos que para activarlo sea que
se vuelque un archivo en bucket, en un cloud storage, entonces se active este evento. También se puede hacer con Firestore y otros. Vamos a darle aquí a basado en solicitudes. Vale, vamos a dejarlo esto tal y como está y vamos a crearlo. Vale, aquí hay algo que nos falla. Vale, este campo no lo hemos dejado. Vamos a decir que, bueno, autentificación obligatoria. Y creamos. Nos va a decir que tenemos que habilitar una API, como siempre. Esto va a pasar en casi todos los servicios, que hay que ir habilitando las APIs. Y aquí os crea la función, ¿vale? Como veis aquí nos arroja un código. Antes, no sé si os habéis dado cuenta, pues yo he puesto que la función va a ser utilizando Node.js, es decir, vamos a utilizar código JavaScript, pero bueno, puede ser utilizado en otros lenguajes, ¿vale? En el desplegable le dais y seleccionáis el que queráis. Pero bueno, esto como es un ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer ahora para que veáis un poco cómo funciona será, pues no vamos a poner código aquí, vamos a utilizar la función que nos dan de ejemplo, donde, pues bueno, podemos mandar una request con un nombre, el que sea, y nos va a decir el típico mensaje de Hello World. Para probarlo, le damos aquí al botón de probar. Y una vez aquí, lo que podéis hacer es pues cambiarle aquí el parámetro de entrada con IoT-Lab y darle a probar en Cloud Shell para, pues bueno, lanzar este comando y hacer la petición y os devolvería lo que devuelve la función. Bueno, y finalmente para esta sección vamos a explicar ahora otra herramienta llamada Analytics Hub. Analytics Hub es una plataforma dentro de BigQuery que permite compartir y acceder a conjuntos de datos de forma segura, sencilla y escalable. Está diseñada al fin y al cabo para que otras organizaciones puedan colaborar en torno a los datos sin necesidad de mover ni duplicar. Piénsalo así, en vez de exportar archivos CSV o montar APIs, puedes publicar tus datos como Data Exchange que otros pueden consultar directamente desde BigQuery, con permisos gestionados obviamente. En el contexto de Internet de las Cosas, Analytics Hub es especialmente útil para compartir o monetizar datos generados por sensores, dispositivos o plataformas IoT. Supongamos que tienes una red de sensores que mide calidad de aire, tráfico o consumo energético en distintas ciudades o fábricas. Con Analytics Hub puedes compartir estos datos en tiempo real con gobiernos, empresas o proveedores. Y obviamente también permitir acceso controlado sin tener que copiar o mover datos. Y gracias a exponerlos, monetizas el acceso a tu dataset si es valioso. Vamos ahora con el tema de inteligencia artificial. A no ser que vivas debajo de una piedra o llevas sin internet 5 años y acabas de aparecer, sin duda has visto algo relacionado con inteligencia artificial. Estamos viendo ahora, sin duda, el alza de esta ciencia, mayormente por la aparición de herramientas como ChatGPT, que han acercado la inteligencia artificial a todo tipo de usuarios. Obviamente en este curso no voy a entrar específicamente a explicar técnicamente todas las ramas de la inteligencia artificial, ya que el objetivo de este curso es Google Cloud. Pero por si os apetece aprender más, y como ya comenté antes, en el curso de Big Data de mi plataforma también hablo de la inteligencia artificial y ahí sí que entro en detalle en cada una de las ramas, haciendo ejemplos prácticos. Todo como siempre desde el nicho del IoT. En Google Cloud disponemos de la plataforma de aprendizaje automático llamada Vertex AI, que te permite tener bajo la misma herramienta servicios para implementar y mantener modelos de inteligencia artificial. De lo más importante y lo que le hace a esta herramienta tan potente es que ya tiene muchos modelos prehechos. Tiene desde regresión lineal a partir de datos tabulares, análisis de sentimientos, etc. Y obviamente, teniendo estos modelos prehechos, evitamos trabajo repetitivo. Siempre de estos modelos hay mucha cantidad de código que se puede reutilizar. Por ejemplo, para limpiar datos, si estos tienen la misma naturaleza unos que otros, pues se puede reutilizar código. También incluso para normalizar esos datos. Es decir, una vez están limpios, normalizarlos a una escala. Eso casi siempre es repetitivo. O incluso también podríamos entrenar un modelo que realmente tenga las mismas capas que lo que queremos hacer nosotros. También repetitivo. Y como último ejemplo, el montar una API para llamar al modelo, eso también es repetitivo, siempre se hace igual. Pues todas estas cosas repetitivas, que casi siempre es lo mismo, nos las facilita Vertex AI. En la misma herramienta vas a tener desde los notebooks, que ya hablamos de ellos, modelos preentrenados, formas de limpiar los datos, extremos automáticamente implementados, etc. Todo eso es trabajo que nos ahorra. Pero antes siquiera de entrar en la herramienta, lo que tenemos que entender y lo más importante es el flujo de trabajo que debemos hacer para entrenar un modelo. Tenemos que partir del primer paso, que es la ingestión de los datos. Al final, para el caso de uso que queremos hacer con nuestros sensores IoT, van a recopilar una serie de datos. De esos datos hay que hacer un proceso de análisis. Sin ir más lejos, en los ejemplos que hicimos cuando modelamos las soluciones IoT, con esos 3 sensores, ¿os acordáis que iban conectados a un dispositivo rotativo? Vimos que al crear esas clases habían todo tipo de atributos, como el valor de la temperatura, la vibración, la corriente, el nombre del supervisor de la máquina. Por ejemplo, de entre todos estos atributos había un campo identificador único.
Si os fijáis, ese identificador único, ¿para qué nos sirve? No nos sirve para nada, no aporta valor a un modelo de inteligencia artificial. Pues justo es lo que se hace en la fase de análisis. Encontrar este tipo de atributos innecesarios que solo añaden más trabajo al modelo o incluso pueden añadir sesgos al modelo. Por eso, el analizar y captar esos atributos en la siguiente fase de transformación es cuando se quitarán esos atributos y haremos todo tipo de transformaciones que creamos oportunas, como por ejemplo un cambio de unidades. Esas 3 etapas conformarán la primera parte de entrenar un modelo, que es el de administrar esos datos y etiquetarlos. Una vez tenemos los datos que usará el modelo, tenemos que elegir un modelo que vamos a utilizar. Por ejemplo, una regresión lineal, una clusterización, una red neuronal. Este trabajo normalmente recae en las personas que se encargan de hacer el modelo propiamente. Si os interesa también, tengo explicaciones de cada uno de estos que acabo de mencionar en el curso de Big Data que os dije. Una vez tenemos elegido el modelo, tenemos que escoger cómo se va a entrenar ese modelo. Aquí podemos elegir 2 tipos. El primero sería AutoML, que son los modelos que ya están entrenados por Google Cloud, lo que os dije antes. Y la otra opción es la de usar un modelo personalizado. Vuestra elección va a depender de si vuestro caso de uso ya está entrenado y creado por AutoML. Si no, tendréis que personalizarlo. Y después de entrenarlo, ya sea con AutoML o de forma personalizada, tenemos que evaluarlo. Dentro de Google Cloud, para esta tarea de evaluar, tenemos Explainable AI, que es un conjunto de herramientas que te ayudan a la comprensión e interpretación de las predicciones. Mediante ellas se puede depurar el modelo, detectando y resolviendo problemas y sesgos que pueda tener. Y además, también tiene una herramienta de hipótesis dentro de Explainable AI. En esta, le podéis dar más peso a uno de los atributos y podréis ver cómo se comporta el modelo, sin necesidad de volver a entrenarlo. Y creedme, todo esto de la IA explicativa es todo un campo con mucha importancia dentro de la inteligencia artificial. Pensad que contra mejor es un modelo, es decir, contra más preciso es, menos explicable es. Por lo tanto, cuando realicemos estos modelos y sean muy buenos, normalmente nos encontraremos que son menos explicables. Os digo esto básicamente porque hay una serie de directivas y organismos nacionales de los gobiernos que asumen que la IA se está aplicando mucho en la industria, pero para realmente confiar en ella exigen que se demuestre por qué se comporta como se comporta. ¿A qué se debe que con una entrada determinada la salida sea la que nos dé el modelo? Y esto es un campo con gran importancia y, como veis, muy amplio. Pasemos ahora a hablar del reconocimiento de voz. El tema del reconocimiento de voz viene avanzando hace ya mucho tiempo. Empezó en unos laboratorios en el año 1950, donde solo se reconocía la voz del creador, hasta el 2010 que Apple lanzó Siri, instauró todo este tema de los altavoces inteligentes. Los sistemas de reconocimiento de voz han avanzado y mejorado mucho durante todos estos años, pero sigue siendo un problema a día de hoy en algunas herramientas entender temas como la ironía. Para todo esto del reconocimiento de voz en Google Cloud tenemos 2 herramientas. Speech to Text, donde pasaremos la voz a texto, se utiliza por ejemplo a la hora de poner subtítulos en un vídeo de YouTube, y Text to Speech, que será al revés, pasaremos de texto a voz, que es lo que utilizan los asistentes de voz. Empezando por Speech to Text, dispondrá de una API a la cual daremos un audio y nos lo convertirá a texto. Se puede hacer de 3 maneras. La primera es la de reconocimiento síncrono. Por volver al ejemplo del vídeo de YouTube, en esta primera forma, YouTube tendría que ir minuto a minuto pasando el audio a la API y escribiendo el texto del vídeo cuando le va llegando, y así consecutivamente preparado para los siguientes minutos. En la segunda forma, que es el reconocimiento asíncrono, se abre un canal de comunicación y no se espera que llegue la respuesta de la API. Simplemente se envía la información y continúa enviando y recibiendo en cuanto la API lo tiene todo listo. Y la última forma sería el reconocimiento de transmisión, que sería para todo el tema de tiempo real. Aquí ya se abriría un canal de comunicación bidireccional, a diferencia del asíncrono, que solo había un canal de comunicación del vídeo a la API. Con esto tenemos todo lo referente al speech to text. Pasemos al text to speech. Este es realmente complejo y no se ha resuelto hasta hace más bien poco. En español seguramente que lo habréis visto, por ejemplo, en el sistema de voz de GPS. Todavía no habla tan suelto como lo habla en inglés. Esto también viene determinado porque estos sistemas realmente se han entrenado en inglés. Y una forma en la que haya mejorado tanto y ya esté prácticamente en todos los idiomas es el formato de los datos de entrada. Al final, estos datos de entrada son archivos cuyo formato se llama SSML. Buscadlo si os interesa. En este tipo de archivos indicamos cómo debe ser la cadencia al hablar, dónde debe poner los acentos, en qué parte tiene que ir más rápido, dónde tiene que ir más lento, y todo esto para intentar que una voz artificial suene como una natural. Visto todo el tema de texto a voz y de voz a texto, entraremos ahora en otro campo, que justo ahora está en alza, como lo son los chatbots o robots conversacionales. Para ello, Google Cloud tiene una herramienta llamada Dialogflow. Tiene 2 conceptos, llamados agente e intent. Un agente en Dialogflow es como el cerebro del asistente conversacional. Es el contenedor principal donde configuras todo lo necesario para que funcione tu chatbot o asistente. En cambio, un intent representa una intención del usuario, es decir, lo que quiere hacer o decir. Cada intent se entrena con frases que podría usar el usuario y se configura para que la gente sepa cómo responder. Es decir, son los bloques de comportamiento dentro de la gente, que reaccionan a lo que dice el usuario. Pues bueno, otra vez ya en la consola de Google vamos a poner Vertex AI y nos vamos a ir a la herramienta, que es esta de aquí. Aquí, como veis, pues bueno, tenéis aquí un montón de cosas relacionadas con inteligencia artificial. Primero aquí tenéis el panel principal donde podéis ver información relativa a la herramienta y también pues podéis habilitar las APIs recomendadas para las herramientas que vayáis a utilizar relacionadas con Vertex AI. Luego tenéis por aquí
Model Garden, que Model Garden es el workbench, digamos, de todas las herramientas de inteligencia artificial que podéis utilizar. Como sabéis, están todas las de Gemini, que son parte de Google, por ejemplo, las tenéis aquí. Las de Facebook, que se llaman Llama, las tenéis aquí, que se abrieron, son de código abierto. Palm, que también son conocidas, y bueno, tenéis aquí pues infinidad de inteligencias artificiales relacionadas con el nicho un poco que vosotros queráis. Por ejemplo, pues aquí tenéis todas los nichos, digamos, de inteligencia artificial. Mira, en radiología, pues tenéis uno especializado en la medicina, ¿no? Tenéis un poco aquí de todo. Luego también tenéis las notebooks, que ya lo vimos en anteriores episodios, que era el tema de estas notebooks que permiten correr el código por secciones. Luego aquí más cosas, componer el conjunto de datos, que sería el primer paso que hablamos de lo que había que hacer cuando entramos un modelo, ¿no? Os tenéis que dirigir a la parte esta de conjunto de datos y vais a crear un conjunto de datos. Una vez creáis el conjunto de datos, pues bueno, podéis añadir un poco lo que tengáis vosotros y que queráis entrenar vuestro modelo. También tenéis aquí en desarrollo de modelos la fase de entrenamiento, que bueno, podríamos entrenar un nuevo modelo. En dataset tendríais que coger los datos que hemos generado en conjunto de datos, y aquí están pues las opciones que os decía, ¿no? El AutoML es como los modelos que ya están preentrenados, que podéis cogerlo para vuestro caso de uso, o el entrenamiento personalizado, que en el caso de que no haya ningún modelo que encaje con vuestra solución IoT, pues bueno, tendréis que personalizarlo, ¿vale? Dándole aquí, pues bueno, avancéis en las secciones y dependiendo de si lo tenéis que hacer personalizado o con AutoML, pues iréis más rápido o menos. Y poco más, esto es seguir un poco jugando porque realmente tiene aquí un montón de cosas. Podéis hacer, la verdad, que muchísimas cosas. No puedo abarcar todo porque si no el curso sería solo de Vertex AI. Bueno, simplemente os quiero decir que si queréis hacer algo de inteligencia artificial, esto es la zona donde tenéis que hacerlo. Con el conjunto de datos y entrenando los modelos dependiendo de si está el caso de uso o no. Luego ya es ir viendo en documentación de Google si vuestro caso de uso existe, si se puede hacer, algún ejemplo de alguien que lo haya hecho, y ir un poco toqueteando y jugando con la herramienta.